Déjame contarte mi historia. Un día, mi esposo llegó a casa cargando a un bebé de 3 meses. Afirmó que el niño pertenecía a una pariente lejana que había fallecido recientemente y que, por la bondad de su corazón, había decidido adoptarlo legalmente. Pero mientras observaba el rostro de aquel bebé, vi con mis propios ojos la inconfundible sombra de mi esposo, Alaric Sterling, grabada en sus diminutos rasgos. Mi suegra, sosteniendo al bebé entre sus brazos, no pudo ocultar su inmensa alegría. «Mírenlo nada más», exclamó. «Esta sí es verdadera sangre Sterling». Más tarde esa noche, escondida en el bolsillo interior de la chaqueta de traje hecha a medida de mi esposo, descubrí una carpeta de control prenatal. El nombre de la madre que aparecía en el expediente era Rowan Carmichael, exactamente la misma mujer que se había presentado como su prima en nuestra boda 5 años atrás. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. El día que Alaric llevó a aquel bebé a nuestra mansión era miércoles, exactamente a las 3 de la tarde. Recuerdo la hora con absoluta precisión porque esa misma mañana había estado en el consultorio de mi ginecóloga y obstetra, en el Upper East Side, haciéndome unos estudios para prepararme para un embarazo que habíamos planeado. Llevábamos 5 años casados, y mi suegra, Eleanor Sterling, nunca desperdiciaba una oportunidad para sacar a relucir el tema de los herederos. Todo había comenzado con pequeñas indirectas, que poco a poco se convirtieron en sugerencias directas y, finalmente, terminaron transformándose en humillaciones completamente innecesarias. Yo tenía 32 años. Mis trompas de falopio estaban despejadas. Mi ovulación era perfectamente regular. La doctora me había asegurado que, físicamente, todo estaba absolutamente bien y me había recomendado que simplemente me relajara. Mientras conducía de regreso con mis impecables resultados médicos hacia nuestra enorme propiedad en Greenwich, Connecticut, ya estaba imaginando cómo compartiría las buenas noticias con mi esposo durante la cena. Pero, en lugar de eso, cuando entré en el majestuoso salón principal, me encontré con un comité de bienvenida. Eleanor estaba sentada en el sofá de terciopelo, con una sonrisa radiante en el rostro, acunando al bebé entre sus brazos. A su lado estaba Estelle, nuestra ama de llaves principal, sosteniendo un biberón con fórmula orgánica tibia y arrullando al pequeño con una voz empalagosa. Este pequeñito tiene una suerte increíble de haber llegado a un hogar tan prestigioso como el de los Sterling. Alaric estaba de pie junto a los ventanales que ocupaban toda la pared, completamente absorto en una llamada telefónica. Su voz era baja y firme. «Sí, la documentación ya está finalizada. La custodia no será ningún problema». Me quedé paralizada en el recibidor. Me quité los tacones de aguja, me puse mis pantuflas de cachemira y escondí el sobremédico en lo más profundo de mi bolso de diseñador. Luego me acerqué y pregunté: «¿De quién es este niño?». Mi suegra levantó la mirada. Su sonrisa se tensó apenas una fracción de segundo. «Alaric no te lo ha contado», soltó con un desprecio apenas disimulado. «Es el bebé de una prima lejana suya. Ella murió en un terrible accidente automovilístico y el pobre niño se quedó completamente solo. Alaric, con el enorme corazón que tiene, decidió adoptarlo». El bebé llevaba un enterito de terciopelo blanco. Tenía la piel increíblemente clara y unas pestañas largas y delicadas. Dormía con los ojos fuertemente cerrados. Estudié su pequeño rostro durante unos segundos y mi corazón comenzó a golpear con fuerza contra mis costillas. El arco de sus cejas, la forma de su mandíbula, el parecido. Era impactante. Alaric terminó la llamada y se acercó a mí. Medía bastante más de 1,80 m y, cuando se colocó frente a mí, bloqueó la luz de la enorme lámpara de cristal Baccarat, proyectando una pesada sombra sobre mi rostro. Puso una mano firme sobre mi hombro y habló con un tono que no admitía ninguna discusión. «Serafina, pensaba hablar contigo de esto esta noche. Mi prima murió de manera repentina. No podía permitir que el niño terminara pasando de una familia de acogida a otra. Por ahora, lo he traído aquí. Desde hoy, es nuestro hijo». «¿Qué prima?», pregunté, manteniendo la voz serena.
No sabía que tuvieras una prima embarazada, y mucho menos una pariente lejana. ¿No la conociste?, respondió con evasivas. Eleanor intervino de inmediato. Serafina, ¿por qué haces tantas preguntas? Alaric está haciendo algo hermoso y caritativo, y tú lo estás interrogando. La gente empezará a murmurar que la nuera de los Sterling es una mujer mezquina e insoportable. No dije una sola palabra más. Esa noche, mientras Alaric trabajaba hasta tarde en su despacho privado, yo estaba organizando nuestro enorme vestidor. Su chaqueta de traje estaba colgada en el soporte para prendas. Estaba a punto de meterla en la bolsa de la tintorería cuando mis dedos rozaron algo rígido dentro del bolsillo del pecho. Era una hoja de papel doblada. La saqué y la abrí. Era un informe médico impreso en papel elegante, con letras doradas en relieve. Sutton Place Women's Clinic, Upper East Side, Nueva York. Paciente, Rowan Carmichael. Edad, 28 años. Edad gestacional, 36 semanas. Procedimientos, ecografía, monitoreo fetal y análisis de sangre completo. En la imagen de la ecografía, que estaba grapada en la parte posterior, el perfil del feto se veía con absoluta claridad. Me quedé mirando aquel nombre durante muchísimo tiempo. Rowan Carmichael. La había visto 5 años atrás en la recepción de nuestra boda. Llevaba un vestido de dama de honor de seda color champán y estaba de pie justo afuera de la suite nupcial, observándome con los ojos ligeramente enrojecidos. Cuando pregunté quién era, me dijo que era la prima de Alaric, que habían crecido juntos y que eran extremadamente cercanos. Yo le había creído. 3 meses después de nuestra boda, vi de pasada la pantalla del teléfono de Alaric. Tenía guardado un contacto simplemente como prima. El mensaje decía: Alaric, estoy embarazada. Cuando le exigí una explicación, él se rió y le restó importancia, asegurando que su prima había enviado el mensaje a la persona equivocada y que en realidad estaba destinado a su propio esposo. Incluso la llamó por teléfono y puso el altavoz delante de mí. Al otro lado de la línea, Rowan se disculpó profusamente por su torpeza. Una vez más, le creí. Y ahora tenía en mis manos aquella carpeta de control prenatal. Nombre de la madre, Rowan Carmichael. Fecha del examen, septiembre del año pasado. Abrí el calendario de mi iPhone y conté exactamente 36 semanas hacia atrás desde septiembre. Las cuentas me llevaron directamente a enero. El enero pasado, Alaric me había dicho que necesitaba volar a Tokio para unas negociaciones de alto nivel relacionadas con una fusión corporativa de Sterling Holdings. Estuvo fuera durante 20 días completos. Doblé cuidadosamente el documento, lo volví a colocar exactamente en el mismo lugar donde lo había encontrado, dentro del bolsillo de la chaqueta, y colgué nuevamente la prenda. Salí de la suite principal y bajé las escaleras. En el salón, mi suegra seguía jugando con el bebé. El pequeño se había despertado y miraba fijamente al techo con unos enormes ojos oscuros. «Mira esos ojazos, Estelle». La ama de llaves intervino. «¿A quién se parece?» «A Alaric cuando era pequeño», soltó Eleanor automáticamente. Al darse cuenta de lo que acababa de decir, me lanzó una mirada nerviosa y fugaz antes de añadir rápidamente: «Bueno, comparten la misma sangre, por supuesto. Las semejanzas genéticas son perfectamente normales». Me quedé unos instantes en el último escalón de la majestuosa escalera, estudiando el rostro del bebé. En lo más profundo de mi instinto, la certeza era absoluta. Pero no exploté. No grité. No hice ninguna escena. Caminé tranquilamente hasta el sofá, me senté con elegancia y pregunté con calma: «Eleanor, ¿cómo se llama el bebé?» «Julian», respondió. Alaric eligió el nombre. Julian Sterling. Julian Sterling, el recién nombrado heredero de la dinastía Sterling. Asentí lentamente. «Voy a tomar un vaso de agua de la cocina». Una vez allí, me aferré al borde de la isla de mármol y contemplé mi reflejo en el oscuro cristal del horno de acero inoxidable. Serafina Thorne, 32 años, juris doctor de la Facultad de Derecho de Columbia.
Había aprobado el examen de la abogacía de Nueva York con excelentes resultados y había pasado 2 años trabajando como asistente legal federal para un juez del Distrito Sur de Nueva York. Fue allí donde conocí a Alaric. 5 años de matrimonio. Había abandonado toda mi carrera jurídica porque mi suegra insistía en que una esposa Sterling debía encargarse de la mansión y organizar galas, no desperdiciar su energía pasando noches enteras trabajando en algún bufete de abogados. Había renunciado a mi sueño de convertirme en socia y algún día, enseñar derecho, todo porque mi esposo me había mirado a los ojos y me había dicho: «Solo necesito que conviertas nuestra casa en un hogar». Durante 5 años, había soportado los comentarios fríos de Eleanor y su frase pasivo-agresiva favorita en cada cena de la alta sociedad. «Mi nuera es encantadora. Es una verdadera lástima que no tenga el talento necesario para darnos hijos». Volví a mirar mi reflejo. Tenía los ojos rojos, pero no estaba llorando. Respiré profundamente, aunque me temblaba el cuerpo. Saqué el teléfono y escribí una sola frase en una aplicación segura de notas cifradas. Alaric Sterling ha traído a su hijo ilegítimo, Julian Sterling, nacido de Rowan Carmichael, a mi hogar. Luego borré la frase. No porque quisiera olvidarla, sino porque no podía dejar un rastro digital en una cuenta de iCloud que compartíamos. Bloqueé el teléfono, bebí mi agua tibia y regresé al salón. Alaric había bajado las escaleras. Estaba inclinado sobre la cuna y tenía en el rostro una expresión que jamás había visto dirigida hacia mí. Ternura absoluta. Adoración. Plenitud. Nunca me había mirado de esa manera. Alaric. Dejé el vaso sobre la mesa de centro de caoba. Mi voz sonó perfectamente serena. Los papeles de adopción ya están finalizados. Sí, todo está en proceso, respondió sin levantar la mirada, mientras acariciaba suavemente la mejilla del bebé con el dedo índice. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté. ¿Firmar el registro? ¿Añadirlo a nuestro seguro médico? Finalmente levantó la mirada. Una breve chispa de sospecha apareció en sus ojos antes de desaparecer detrás de aquella máscara de calma corporativa. No será necesario. He delegado todo el papeleo en el bufete de nuestra familia. Tu salud está delicada en este momento, Serafina. Concéntrate solamente en descansar. Le ofrecí una sonrisa tenue y tranquila. Está bien. Mi suegra soltó un resoplido desde su sillón. Serafina, no te obsesiones con detalles insignificantes. Julian está aquí ahora. Será tu hijo. Solo tienes que tratarlo bien. Eso es todo lo que cualquiera te está pidiendo. Mi madre tiene razón, añadió Alaric. Estelle me lanzó una mirada extraña, una mezcla confusa de sorpresa y profunda compasión. Esa noche, Alaric no vino a nuestra habitación. Puso como excusa que el bebé iba a llorar durante toda la noche y que no confiaba plenamente en que Estelle pudiera encargarse sola de las tomas de madrugada. Permanecí despierta en nuestra cama tamaño California King, escuchando los sonidos amortiguados que llegaban desde la habitación contigua, donde habían instalado la nueva nursery. El llanto del bebé. La voz grave y tranquilizadora de Alaric. Y los pasos suaves de mi suegra, que había subido hasta el piso de arriba a la 1 de la madrugada solamente para consentir a su nuevo nieto. A las 2 de la madrugada, me levanté para ir al baño. Al pasar frente a la nursery, vi que la puerta estaba entreabierta apenas unos centímetros. A través de aquella pequeña rendija de luz, observé a Alaric meciendo al bebé entre sus brazos. Tarareaba suavemente una canción de cuna. Eleanor estaba sentada cerca, en un sillón de terciopelo para amamantar, con aspecto agotado. Entonces preguntó en un susurro. Alaric, ¿ya solucionaste todo con Rowan? Tienes que asegurarte de que nadie descubra esto. Relájate, mamá. Rowan ya está instalada en Bermudas. El bebé tiene 3 meses. Cuando termine por completo su recuperación posparto, aceleraré su residencia permanente allí y crearé un fideicomiso ciego para ella. Bien, ¿y qué vas a hacer con Serafina? Ella no sospechará nada, respondió Alaric con una indiferencia escalofriante. Lleva 5 años viviendo bajo mi techo. Depende completamente de mí. No tiene ni idea.
Me quedé inmóvil en aquel pasillo oscuro, clavándome las uñas perfectamente arregladas en las palmas de las manos con tanta fuerza que el dolor físico y agudo mantenía mi mente completamente despejada. Regresé en silencio a mi habitación, cerré la puerta con llave y volví a encender el teléfono. Busqué a Rowan Carmichael en las redes sociales. Finalmente, conseguí encontrar su cuenta privada de Instagram a través de un contacto en común. Su última publicación era de hacía 3 meses y estaba geolocalizada en Hamilton, Bermudas. La fotografía mostraba los diminutos y arrugados pies de un recién nacido. El texto decía: «Bienvenido al mundo, mi pequeño príncipe». Seguí desplazándome hacia abajo sin parar hasta llegar a una publicación de hacía 5 años, exactamente en la fecha de nuestra boda. Era una fotografía de ella con aquel vestido color champán, de pie frente a mi suite nupcial. Debajo, una amiga había comentado: «Rowan, el hombre que amas acaba de casarse con otra, ¿no estás destrozada?». Ella simplemente había respondido con un emoji de una carita guiñando el ojo. Apagué la pantalla y cerré los ojos. En la oscuridad absoluta de la habitación, escuché el latido constante y poderoso de mi propio corazón. A partir de ese día, no volvería a derramar una sola lágrima por aquel hombre. A las 4 de la madrugada, descargué una aplicación avanzada de notas con cifrado de extremo a extremo. Esta vez, no borré nada. Pasé el resto de la noche escribiendo. Punto 1. Alaric Sterling y Rowan Carmichael mantienen una relación clandestina desde hace años. Rowan quedó embarazada el pasado enero y dio a luz en junio. El niño, Julian, es hijo biológico de Alaric. Punto 2. Bajo la apariencia de una adopción caritativa, Alaric ha llevado a su hijo ilegítimo a nuestro hogar conyugal para establecerlo como su heredero legal. Punto 3. Mi suegra, Eleanor Sterling, conoce completamente la verdad y participa activamente en el encubrimiento. Es probable que la ama de llaves, Estelle, también sea cómplice. Punto 4. Objetivo principal: obtener pruebas irrefutables. Prueba de ADN clandestina. Rastreo forense de transferencias bancarias. Registros telefónicos. Documentación sobre la residencia de Rowan en el extranjero. Punto 5. Contratar a un abogado de divorcios implacable para estudiar las opciones de un divorcio por culpa, una pensión compensatoria considerable y una indemnización en un único pago por daños emocionales y económicos. Punto 6. Regla absoluta: no mostrar ninguna emoción. Interpretar el papel de esposa sumisa para ganar tiempo. Cuando terminé la lista, la protegí con una compleja contraseña alfanumérica que solo yo conocía. A las 6 de la mañana, antes de que el sol siquiera asomara por encima de la línea de árboles de Connecticut, me duché, me vestí y bajé a preparar el desayuno. Estelle ya estaba ocupada en la cocina. Cuando me vio, prácticamente dio un salto. «Señora Serafina, ¿por qué está levantada tan temprano? Yo puedo encargarme del desayuno. Debe haber pasado toda la noche despierta por el llanto del bebé. Por favor, vuelva a descansar». Me até un delantal de lino alrededor de la cintura, abrí el enorme refrigerador subcero y saqué los huevos orgánicos y la mantequilla importada. A Alaric le gustan los huevos fritos con la yema perfectamente líquida. Los prepararé yo misma. Estelle se quedó inmóvil junto a la isla de mármol, observándome con unos ojos que parecían suplicarme perdón. Finalmente, se dio la vuelta y salió apresuradamente de la cocina. Me quedé frente a la cocina de 6 quemadores Wolf, escuchando cómo la mantequilla chisporroteaba en la sartén. Rompí un huevo. La clara comenzó a cuajarse de inmediato, mientras la yema dorada permanecía perfectamente intacta. Mientras lo veía cocinarse, un recuerdo amargo salió a la superficie. 5 años atrás, justo después de nuestra luna de miel, yo ni siquiera sabía hervir agua, mucho menos freír un huevo. Alaric había mencionado que le encantaban los huevos fritos perfectos, con la yema líquida. Pasé un mes entero practicando. Me quemé los antebrazos con el aceite que salpicaba. Todo para conseguir prepararlo exactamente como a él le gustaba. En aquel entonces, ingenuamente creía que, si me esforzaba lo suficiente, podía convertirme en la esposa perfecta de la alta sociedad y hacer feliz a aquella familia.
¡Qué absoluto chiste! Para cuando Alaric salió de la nursery, el desayuno ya estaba servido en la mesa del comedor. Tenía ojeras bajo los ojos, pero parecía estar de un humor excepcionalmente bueno. Se sentó frente a la isla, miró su plato perfecto y esbozó una media sonrisa. ¿Por qué estás levantada tan temprano? No podía dormir. Le serví una taza de café negro y me senté frente a él. Alaric, necesito decirte algo. Te escucho, murmuró con la boca llena de comida. Ayer recibí los resultados médicos de la clínica. Mi ginecóloga confirmó que todo está perfectamente normal. Puedo concebir un hijo sin ninguna dificultad. El tenedor de Alaric se detuvo en el aire. Levantó lentamente la cabeza y clavó sus ojos en los míos. Sostuve su mirada sin parpadear y hablé con voz suave y clara. Quiero tener un bebé. Un hijo nuestro. Un silencio pesado y sepulcral cayó sobre la cocina. Alaric bajó lentamente los cubiertos, se reclinó en su silla de comedor hecha a medida y me observó con una expresión completamente imposible de descifrar. Había esperado que fingiera alegría, o al menos, que ofreciera alguna frase reconfortante. En lugar de eso, declaró sin rodeos. Serafina, ahora tenemos a Julian. Tener otro hijo no es una prioridad en absoluto. Concéntrate solamente en tu salud. Pero mis estudios demuestran que puedo. Se puso de pie abruptamente y arrojó su servilleta de lino sobre la encimera. Tengo una reunión crucial de la junta directiva esta mañana en Manhattan. No volveré para la cena. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Me quedé sola frente a la isla. El huevo frito de mi plato se había enfriado y una película opaca y desagradable comenzaba a cubrir la yema. Tomé el tenedor y me lo comí bocado a bocado, aunque sabía a ceniza. Esa noche, Alaric no regresó a casa. Eleanor se encerró en el ala de arriba con el bebé. Estelle estaba fregando ollas en la cocina. Yo estaba sentada sola en el sofá del salón, con la televisión sintonizada en CNN, aunque ignoraba por completo la transmisión. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Señora Sterling, soy Rowan Carmichael. Alaric seguramente ya le ha explicado todo. Espero que la presencia del bebé no le esté causando demasiada angustia. Alaric y yo realmente nos amamos. Fue únicamente la obsesiva presión de su familia lo que lo obligó a casarse con usted en primer lugar. Ahora que tenemos un hijo juntos, realmente debería apartarse y dejarnos construir nuestra vida. No se preocupe. No se irá con las manos vacías. Alaric la compensará generosamente. Leí el mensaje 3 veces. Tomé una captura de pantalla y la guardé inmediatamente en mi bóveda cifrada. Después escribí una respuesta. Lo entiendo perfectamente. La respuesta llegó de inmediato. ¿De verdad estás dispuesta a ponérnoslo tan fácil? Es admirable, señora Sterling. Realmente eres una buena mujer. Una buena mujer. Bloqueé la pantalla, me levanté y caminé suavemente hacia la nursery. La puerta estaba completamente abierta. Mi suegra recorría la habitación de un lado a otro mientras mecía suavemente al pequeño Julian. Mi dulce Julian. Sé un buen niño, mi pequeño tesoro. Tú eres todo el corazón de tu abuela. Cuando crezcas, todo el imperio Sterling será tuyo. Estella sintió entusiasmada desde la puerta. Es usted muy afortunada, señora Eleanor. Por fin la sangre Sterling tiene un heredero varón. Mi suegra me vio en el pasillo. Su sonrisa cariñosa se congeló al instante. Le entregó rápidamente el bebé a Estelle, salió de la habitación, y en un gesto completamente fuera de carácter para ella, tomó mi mano y adoptó un tono de falsa benevolencia. Serafina, querida, sé que esta situación es muy poco convencional, pero tienes que ser pragmática. Alaric es hijo único. Una fortuna de semejante magnitud simplemente no puede quedar sin un heredero directo de sangre. Si hubiera sido capaz de llevar un embarazo a término, las cosas habrían sido diferentes. Pero, como la naturaleza decidió lo contrario, Julian será tu hijo y él te respetará como madre. La miré fijamente a la cara, absolutamente empapada de alivio arrogante y condescendiente.
Me dio unas palmaditas amistosas en la mano y se marchó. Esa noche, de vuelta en la suite principal, cerré la puerta con llave y me quedé frente al espejo de cuerpo entero. Observé mi piel impecable de 32 años, mi figura perfectamente cuidada y aquella luz fría e implacable que ardía en mis ojos. Tomé el teléfono y marqué un número que conocía de memoria. Después de 3 tonos, una voz masculina respondió. Desmond Pierce. Desmond, soy Serafina Thorne, ¿puedo hablar contigo? Un silencio largo y pesado se extendió al otro lado de la línea. Serafina, han pasado años, ¿qué ocurre? Quiero divorciarme. Necesito tus servicios. ¿Estás completamente segura? Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida. Entendido. En mi despacho. Mañana a las 2 de la tarde. Colgué. Borré la llamada del historial y dejé el teléfono sobre la mesita de noche. Apagué la luz. Mañana sería el primer día de la guerra. El exclusivo bufete de abogados de Desmond Pierce ocupaba la última planta de un rascacielos de cristal en Hudson Yards. A través de los enormes ventanales que iban del suelo al techo se podía contemplar toda la inmensa extensión de concreto de Manhattan. Llegué 10 minutos antes de la hora acordada, vestida con una gabardina negra clásica, unas enormes gafas de sol de diseñador y un pañuelo de seda de Hermès que me cubría la mitad del rostro. Desmond había sido compañero mío en Columbia Lab antes de especializarse en derecho de familia para personas con grandes patrimonios. Después había fundado un bufete famoso por su absoluta ferocidad en divorcios complejos. En los círculos más exclusivos de la sociedad neoyorquina, era conocido como el gran tiburón blanco del derecho matrimonial. Las esposas a las que representaba siempre terminaban alejándose con acuerdos de divorcio extraordinariamente lucrativos. Me sirvió un vaso de agua con gas y se sentó frente a mí en su elegante mesa de reuniones. Cuéntamelo todo. Saqué el teléfono, desbloqueé la aplicación cifrada y lo deslicé sobre la mesa. Leyó mis notas en silencio durante 10 minutos seguidos. Su ceño se fruncía cada vez más con cada línea. Finalmente levantó la mirada. Entonces, tu esposo trae a su hijo ilegítimo, fruto de una relación con su amante, a tu propia casa y espera que tú juegues a ser su madre. Eso es realmente enfermizo. ¿Qué pruebas tangibles tienes? Deslicé el dedo por la pantalla para mostrarle la fotografía del expediente prenatal de Rowan Carmichael, el provocador mensaje de texto que me había enviado y la cronología exacta de los viajes de negocios de Alaric. Desmond se reclinó en su silla de cuero y entrelazó los dedos. Es un comienzo, pero no es suficiente para lo que queremos. El expediente médico demuestra que ella dio a luz, pero no que Alaric sea el padre. El mensaje demuestra su intención y hostilidad, pero técnicamente no demuestra que exista una relación adúltera continua ni la paternidad. Lo sé, respondí con frialdad. Precisamente por eso estoy aquí. No te estoy pidiendo que presentes los papeles del divorcio hoy. Necesito que me ayudes a diseñar una estrategia impecable para reunir pruebas irrefutables. Desmond me miró y una lenta sonrisa de genuina admiración apareció en su rostro. Serafina, no has perdido ni un gramo de aquella brillante mente jurídica. Jamás fui estúpida, Desmond. Simplemente estaba cegada por el amor. Sin decir otra palabra, sacó un bloc legal nuevo de su cajón y destapó un bolígrafo Montblanc. Necesitamos varios elementos fundamentales. Primero, una prueba de ADN clandestina para confirmar legalmente que Alaric es el padre biológico. Segundo, un rastreo forense de todas las cuentas financieras para demostrar que Alaric ha estado desviando bienes matrimoniales para financiar a Rowan. Tercero, registros de comunicaciones que demuestren que la relación continúa. Cuarto, una valoración completa del verdadero patrimonio de Alaric. Y quinto. Se detuvo. Lo interceptamos. Cortó la frase y continuó. Casi con toda seguridad está ocultando o preparando el traslado de sus activos líquidos al extranjero mientras hablamos. Desmond hizo una pausa y levantó la mirada. ¿Qué te hace pensar eso? Se apresuró a traer al niño a nuestra casa para establecerlo como heredero. Instaló a Rowan en Bermudas, un conocido paraíso fiscal.
Ese no es el comportamiento de un hombre que simplemente mantiene una amante a escondidas. Está preparando una estrategia de salida a medio plazo. Lo más probable es que él mismo inicie un divorcio o solicite un cambio permanente de residencia, dejándome absolutamente sin nada. Desmond dejó el bolígrafo sobre la mesa. Su expresión se volvió mortalmente seria. Serafina, si tu intuición es correcta, significa que, si logra transferir la mayor parte de su patrimonio personal y sus acciones de Sterling Holdings a fideicomisos ciegos o empresas fantasma en el extranjero antes de que presentemos la demanda, durante el proceso de reparto de bienes estarás luchando por las obras. Asentí. Precisamente por eso tengo que estar 2 pasos por delante de él en todo momento. Desmond escribió un nombre y una dirección en una tarjeta y me la deslizó por la mesa. Era la información de contacto de una firma privada de inteligencia dirigida por Gideon Cross, un exagente del FBI especializado en delitos financieros, contabilidad forense y operaciones de inteligencia privada de alto nivel. Ve a verlo. Dile que yo te envié. Él se encargará de obtener la muestra de ADN de manera discreta y organizará vigilancia. No te preocupes ahora por el anticipo. Liquidaremos la cuenta cuando hayamos dejado a tu esposo completamente sin recursos. Tomé la tarjeta y me puse de pie. Gracias, Desmond. No me des las gracias todavía. Él también se levantó. Serafina, cuando dejaste tu puesto de asistente legal en el Distrito Sur, intenté detenerte. Te dije que una mujer brillante no debería sacrificar su carrera por un hombre. Y yo te dije que lo amaba. Y que jamás me decepcionaría. Y mira dónde terminaste. No me inmuté. El peor error que puede cometer una mujer brillante es borrarse a sí misma para alimentar el ego de un hombre, concluyó Desmond suavemente. Pero lo más importante es que finalmente has despertado. Manténme informado. Al salir de Hudson Yards, tomé un Uber Black directamente hasta la agencia de Gideon Cross, escondida dentro de un discreto loft sin ningún letrero en Tribeca. El hombre rondaba los 50 y tantos años. Era absolutamente directo y trabajaba con precisión militar. Después de escuchar mi explicación, hizo una sola pregunta práctica. ¿Puedes conseguir una muestra de saliva o un folículo capilar de tu esposo? Sí. ¿Y del bebé? Sí. En ese caso, el análisis de ADN tardará menos de una semana. Sacó 2 kits estériles de hisopo sellados de su escritorio y me explicó la cadena de custodia. Recoge las muestras, séllalas en estas bolsas para material biológico y llámame. Enviaré un mensajero. Tendremos los resultados de un laboratorio privado certificado en 5 días. ¿Qué más necesitas? Quiero saber exactamente qué se está diciendo y planeando dentro de mi propia casa. Gideon pensó durante unos segundos. Instalar micrófonos y cámaras ocultas dentro de una residencia privada implica riesgos legales, pero técnicamente, como eres residente legal y copropietaria, estamos en una zona gris que podemos utilizar como ventaja, aunque las grabaciones no necesariamente sean admisibles como pruebas en un tribunal. Podemos colocar microcámaras. ¿Puedes garantizar una ventana de 4 horas durante la cual la propiedad esté completamente vacía? Sí. Me aseguraré de que la ama de llaves y mi suegra estén fuera. Excelente. Elige el día. Enviaré a mi técnico. Se hará pasar por un técnico de climatización y cableará la propiedad. Acordamos hacerlo el jueves siguiente por la tarde. Alaric estaría en su oficina de Wall Street. Eleanor organizaría un torneo de bridge en su club privado. Y yo enviaría a Estelle a una carnicería especializada, 2 pueblos más allá, para recoger un pedido personalizado. Cuando regresé a la propiedad de Greenwich, la asfixiante rutina continuó. Alaric salía al amanecer y regresaba tarde. Cuando estaba en casa, se encerraba en la nursery de Julian. Eleanor rondaba al bebé como un halcón. Estelle se mantenía ocupada, evitando el contacto visual conmigo y lanzándome de vez en cuando miradas cargadas de una culpa tóxica. Me sentía como un fantasma que rondaba mi propia mansión. Nadie me preguntaba cómo estaba. Nadie había notado que llevaba días sin sonreír. Pero ya no me importaba. No necesitaba su aprobación. El jueves por la tarde,
El técnico de Gideon llegó exactamente a la hora acordada, vestido con el uniforme de una empresa de climatización de lujo. Mientras yo fingía leer una novela en el salón, observé cómo instalaba sin esfuerzo microcámaras del tamaño de la cabeza de un alfiler. Una dentro de la lámpara Baccarat. Otra escondida en una estantería del despacho de Alaric. Una dentro de un enchufe de pared cerca de nuestra cama. Y otra perfectamente integrada en el detector de humo de la nursery. 6 cámaras en total, cubriendo todos los espacios importantes de la casa. Antes de marcharse, sincronizó la transmisión con una aplicación oculta en mi teléfono. La calidad de imagen en 4K y el audio eran impecables. Aquella noche, Alaric regresó temprano. Fue directamente a la habitación de Julian. Abrí la transmisión en mi teléfono. Lo observé levantar al bebé, caminar de un lado a otro y susurrarle directamente al oído. Subí el volumen. Hijo mío, papá está construyendo un imperio de oro solo para ti. Todo lo que poseen los Sterling será tuyo. Mi dedo tembló ligeramente sobre la pantalla. No era tristeza. Era una rabia fría y metódica. Había administrado aquella enorme propiedad durante 5 años. Había soportado el abuso psicológico constante de su madre. Había sacrificado mi título de derecho y todo mi futuro por él. Y al final, él le susurraba al hijo de su amante que toda la fortuna familiar sería suya, mientras a mí me relegaba al papel de un simple accesorio no remunerado. Una fachada respetable y estéril para su doble vida con Rowan. Cerré la aplicación y respiré lenta y profundamente. Mantén la calma, Serafina. Si pierdes los nervios, pierdes la guerra. A la mañana siguiente, conseguí una muestra de cabello de Alaric de su cepillo de dientes eléctrico. Del cubo de basura de la nursery recuperé un pañal usado que contenía células epiteliales del bebé. Sellé ambas muestras en las bolsas estériles y envié un mensaje a la agencia de Gideon. Unos días después, el investigador privado me entregó una memoria USB altamente cifrada que contenía una auditoría forense de los movimientos financieros de Alaric durante los últimos 3 años. Hemos rastreado transferencias bancarias mensuales y sistemáticas hacia una cuenta en el extranjero en las Islas Caimán, explicó Gideon mientras deslizaba la memoria sobre la mesa. Los montos fluctúan entre $20.000 y $40.000 al mes. El total acumulado supera los $1,5 millones. El beneficiario final de la empresa fantasma que posee esa cuenta es Rowan Carmichael. Apreté la memoria USB con tanta fuerza que mis nudillos se volvieron blancos. Más de $1,5 millones en 3 años. Mientras tanto, yo prácticamente tenía que justificar cada vestido de diseñador que compraba para sus galas corporativas con la tarjeta Amex. Hay algo mucho más alarmante, continuó el investigador. Nuestras investigaciones indican que Alaric mantiene contacto estrecho con una firma suiza de gestión patrimonial. Actualmente está estructurando una transferencia masiva de sus acciones de Sterling Holdings a un fideicomiso extranjero. Si ejecuta esa transferencia, sus activos líquidos sujetos a tributación en Estados Unidos se reducirán oficialmente a prácticamente 0. Sigue investigando, ordené. No me importa cuánto cueste. Cuando estuve encerrada y segura en mi habitación, conecté la memoria al portátil. Las transferencias se habían ejecutado el día 15 de cada mes, sin falta. Retrocedí hasta febrero de 3 años atrás y mis ojos se detuvieron en la fecha. 15 de febrero. Abrí la aplicación de fotografías de mi teléfono para comprobar qué habíamos hecho aquel día. Era San Valentín. Alaric me había comprado un enorme ramo de rosas rojas. Me había llevado a un restaurante con estrella Michelin con vistas a Central Park y me había susurrado al oído. Serafina, eres el amor de mi vida. Aquella noche había bebido demasiado champán y se había quedado dormido muy temprano. Yo había visto una breve notificación aparecer en la pantalla de su teléfono. Fondos transferidos correctamente. En aquel momento, ingenuamente, había supuesto que se trataba de una transferencia corporativa normal. Ahora sabía que el dinero iba directamente a Rowan y que sus declaraciones de amor no eran más que una enfermiza actuación ensayada. Una semana después, llegó el informe del laboratorio de ADN.
La probabilidad de que Alaric Sterling fuera el padre biológico de Julian Sterling era del 99,9%. Más tarde esa noche, revisé las grabaciones de las cámaras ocultas del salón. Habían captado una conversación nocturna entre mi esposo y mi suegra. Alaric, ¿qué vas a hacer con Serafina? Últimamente está demasiado callada. Me pone nerviosa. No es propio de ella. No te preocupes, mamá. Ella es sumisa por naturaleza. No tiene carácter para rebelarse. Y aunque finalmente descubriera la verdad sobre Rowan y el niño, ¿qué podría hacer? Lleva años sin trabajar. No tiene ningún ingreso independiente. Si se divorciara de mí, ni siquiera podría pagar el alquiler de un buen barrio de Manhattan. Jamás se atreverá a provocar un escándalo. ¿Estás completamente seguro? Completamente. Toda su existencia depende de mi firma. Apagué el vídeo, caminé hasta la ventana y contemplé los extensos jardines perfectamente cuidados de la propiedad. Los preciados rosales de Eleanor estaban en plena floración. Le envié un mensaje a Desmond. Pruebas aseguradas, ¿cuándo atacamos? La respuesta llegó inmediatamente. Espera un poco más. Todavía no ha finalizado los mecanismos exactos para transferir los activos al extranjero. Deja que ponga las piezas en movimiento para que podamos atraparlo por transferencia fraudulenta de activos y evasión fiscal. En un segundo mensaje, Desmond preguntó: ¿Cómo estás soportando todo esto? Nunca me había sentido más poderosa. Era la verdad absoluta. Cuando dejas de amar a alguien, cuando ya no esperas nada de esa persona y abandonas todas tus ilusiones, alcanzas una clase de libertad absoluta y aterradora. Ya no era la señora de Alaric Sterling. Era Serafina Thorne, 32 años, técnicamente desempleada, pero armada con un expediente impecable, un abogado implacable, un investigador de élite y una voluntad de titanio dispuesta a reducir su mundo a cenizas. Y entonces, nuestro plan maestro estuvo a punto de descarrilarse por un acontecimiento biológico completamente inesperado. Durante 3 mañanas consecutivas, unas fuertes náuseas y mareos me golpearon en cuanto mis pies tocaron el suelo. El olor del café que Estelle preparaba por las mañanas provocaba que tuviera arcadas incontrolables. Suponiendo que había contraído algún virus estomacal, tomé medicamentos de venta libre, pero nada funcionó. La tercera noche, mientras contemplaba mi rostro pálido en el espejo del baño, un pensamiento me golpeó como un relámpago. Llevaba 2 meses de retraso. Sentí que el estómago se me hundía. Sabiendo que Alaric estaba fuera cenando, pedí un Uber y fui a una farmacia CVS abierta las 24 horas. Compré 3 marcas diferentes de pruebas de embarazo. De vuelta en casa, encerrada en el baño, me hice las 3 pruebas. 3 veces seguidas aparecieron 2 líneas rosas, intensas y perfectamente visibles. Me dejé caer lentamente sobre las frías baldosas del baño y permanecí allí durante un largo rato, mirando aquellos pequeños dispositivos de plástico. Estaba embarazada. Embarazada del hombre cuya completa ruina estaba planeando activamente. Un huracán rugía dentro de mi cabeza. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Interrumpir el embarazo o llevarlo a término? Si abortaba, rompería definitivamente todos los vínculos. El divorcio sería limpio y mi libertad, absoluta. Si conservaba al bebé, estaría vinculada a la familia Sterling por el resto de mi vida. Pero, por otro lado, aquel hijo que aún no había nacido era la carta de triunfo definitiva. Un niño concebido dentro del matrimonio. El único heredero legítimo de la dinastía. En oposición directa al hijo ilegítimo que Rowan había traído al mundo. ¿Acaso aquella familia no tenía una obsesión medieval, casi psicótica, con la sangre y el legado? ¿No me habían humillado durante años porque creían que era estéril? Me puse de pie, me lavé el rostro con agua fría y envolví cuidadosamente las pruebas en una bolsa de plástico. Las llevé hasta los contenedores exteriores junto al garaje para asegurarme de que Estelle jamás las encontrara. Regresé a mi habitación y envié un mensaje cifrado a Desmond. «Estoy embarazada». Me llamó inmediatamente. Su voz sonaba increíblemente tensa. «¿Estás segura?» 3 pruebas positivas.
Un silencio pesado se instaló al otro lado de la línea. ¿Qué vas a hacer? Voy a conservarlo. Serafina, piénsalo bien. Si nace este niño, el divorcio se volverá infinitamente más complicado. Estarás vinculada a él para siempre. Ya lo he pensado, Desmond. Este bebé es mi opción nuclear. La familia Sterling funciona bajo un modelo patriarcal rígido. Eleanor me despreciaba porque no podía darle un heredero. Ahora estoy llevando en mi vientre a ese heredero legítimo. Si es un niño, harán literalmente cualquier cosa para impedir que me lo lleve, lo que me dará un poder de negociación ilimitado. Y si es una niña, será todavía más dulce. Verán cómo el heredero varón que tanto ansiaban queda reducido nuevamente a un secreto ilegítimo, mientras mi hija se convierte en la única descendiente legal directa de la fortuna familiar. Desmond soltó una oscura carcajada de admiración. Serafina, eres realmente aterradora. Así es exactamente como se sobrevive en esta ciudad. Al día siguiente, regresé al consultorio de mi ginecóloga para confirmar médicamente el embarazo. El diagnóstico era completamente claro. 6 semanas de gestación, desarrollo embrionario perfecto y un latido fuerte y detectable. Escaneé la ecografía y la guardé en mi bóveda cifrada. Cuando regresé a la propiedad, encontré a Alaric descansando en el salón mientras veía CNBC, mientras Eleanor consentía al pequeño Julian. Estella acababa de entrar cargando una bandeja de plata con fruta fresca. Caminé hasta allí y me senté directamente al lado de mi esposo. Alaric, tengo un anuncio importante. Giró la cabeza hacia mí. Sus ojos tenían la habitual indiferencia aburrida. Te escucho. Estoy embarazada. La temperatura de la habitación cayó instantáneamente bajo cero. La mano de Eleanor quedó congelada en el aire sobre la cuna. Estelle se detuvo en seco en la puerta, mientras la bandeja de plata temblaba violentamente entre sus manos. El rostro de Alaric pasó de aburrido a sorprendido y, rápidamente, se transformó en puro y absoluto disgusto. No era alegría. Ni siquiera era una sorpresa razonable. Era pura hostilidad. ¿Qué acabas de decir?, gruñó entre dientes apretados. Estoy embarazada de 6 semanas. El latido es increíblemente fuerte. Saqué la brillante fotografía de la ecografía de mi bolso Prada y la coloqué justo en el centro de la mesa de centro. Mi suegra fue la primera en reaccionar. Prácticamente empujó a Julian hacia los brazos de Estelle y se lanzó al otro lado de la habitación para arrebatarme la imagen. La examinó con desesperación. Su rostro estaba completamente distorsionado por el pánico. Miró el papel. Me miró a mí. Y luego se volvió bruscamente hacia su hijo. Alaric. Esto es imposible. Esto es falso. Cállate, madre, espetó él, con una voz que sonó como hielo quebrándose. Se puso de pie, elevándose sobre mí, con el rostro convertido en una máscara de absoluto desprecio. Serafina, ¿de verdad crees que puedes engañarme con una ecografía falsificada de Internet? Durante 5 años seguidos, Estella ha estado vertiendo una dosis líquida de anticonceptivos orales en tu leche de almendras caliente todas las mañanas. No puedes estar embarazada. Es científicamente imposible. Sentí como si me hubieran golpeado el estómago con un mazo. La violencia de aquella revelación hizo que la habitación comenzara a dar vueltas. La leche de almendras. El latte caliente que Estelle preparaba religiosamente para mí todas las mañanas. Giré lentamente la cabeza hacia la ama de llaves. Estaba completamente lívida, con el rostro sin una gota de color. La bandeja de plata se le escapó de las manos y cayó sobre el suelo de madera con un estruendo ensordecedor. Estelle, susurré, con la voz apenas audible. Es verdad. La mujer abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Sus ojos suplicantes buscaron a Eleanor, pero la mujer mayor apartó deliberadamente la mirada. Alaric soltó un resoplido, completamente indiferente. No pierdas el tiempo interrogando al servicio. Yo le ordené hacerlo. No podía arriesgarme a que quedaras embarazada antes de estabilizar la situación de Julian en esta casa. La sangre Sterling necesita un heredero legítimo.
Un hijo tuyo no tiene lugar en esta familia. Ninguno. Sostuve su mirada, obligué a mis piernas temblorosas a estabilizarse y me puse de pie para enfrentarlo. Alaric, estás admitiendo abiertamente que me has drogado con anticonceptivos durante 5 años sin mi consentimiento. Es un delito federal gravísimo. Entonces dime, ¿cómo explicas que esté embarazada de 6 semanas y que el corazón de este bebé esté latiendo? ¿Se vencieron tus medicamentos? ¿Tu proveedor del mercado negro te estafó? Sea como sea, la realidad biológica está aquí. Los análisis de sangre son definitivos. Si dudas de ellos, podemos ir ahora mismo a Mount Sinai y hacerme una extracción de sangre supervisada por un notario. Eleanor arrebató la ecografía de sus manos y comenzó a revisar frenéticamente los sellos del hospital, la firma del director médico y la fecha de ese mismo día. Todo era impecable. Alaric, tartamudeó mi suegra, pálida como un fantasma. Este documento es completamente auténtico. ¿Y qué? Alaric arrancó la ecografía de sus manos, la rompió brutalmente por la mitad y arrojó los pedazos al suelo. Vas a abortar, declaró con un tono clínico y completamente inexpresivo, como si estuviera reservando una hora para jugar al golf. La decisión ya está tomada. Ese niño jamás llevará el apellido Sterling. Mañana a primera hora te llevaré a la clínica. No tienes elección. Dio un paso amenazante hacia mí, me agarró bruscamente de la barbilla y me obligó a levantar la mirada hacia sus ojos. Serafina, vives bajo mi techo. Comes en mi mesa. Cada maldito centavo que gastas sale de mi Amex Platinum. Si te ordeno tener un hijo, tienes un hijo. Si te ordeno abortarlo, abortas. Ha quedado absolutamente claro. Lo miré fijamente. Ya no quedaba ni un rastro del hombre al que alguna vez había amado. Solté una risa breve y entrecortada. Alaric se tensó. ¿Qué demonios te parece tan gracioso? Mi propia e inimaginable estupidez, respondí. Basta ahora mismo, gritó Eleanor detrás de mí. Serafina, no seas una malagradecida histérica. Alaric está actuando por tu propio bien. ¿Quién va a cuidar de un recién nacido si insistes en ser tan obstinada? Julian todavía es un bebé. Ya es bastante trabajo. ¿Intentas llevar a esta familia al límite? Me giré lentamente hacia ella. Eleanor, tienes tanta prisa por verme sentada en una mesa de operaciones porque estás absolutamente aterrada ante la posibilidad de que dé a luz a un heredero legítimo que destruya por completo la pretensión de tu precioso hijo ilegítimo sobre el imperio, ¿no es así? El rostro de Eleanor adquirió un tono rojo intenso. ¿Cómo te atreves a pronunciar una calumnia tan repugnante y despreciable? Suficiente, bramó Alaric. Serafina, la discusión ha terminado por completo. Mañana a las 9 de la mañana tienes una cita en Sutton Place Clinic con un especialista que se encarga de los asuntos confidenciales de nuestra familia. Coopera y todo estará bien. Si no lo haces, dejaré de ser amable. No me molesté en responder. Le di la espalda, subí la majestuosa escalera y me encerré con llave en mi suite. Me dejé caer lentamente contra la puerta hasta quedar sentada en el suelo y coloqué una mano protectora sobre mi vientre todavía completamente plano. Lo siento mucho, mi bebé, susurré. Siento que tengas que pasar por esto. Pero te prometo que jamás dejaré que te hagan daño. Saqué el teléfono y le envié un mensaje a Desmond. Alaric sabe del embarazo. Confesó que me ha estado drogando en secreto con anticonceptivos durante 5 años. Está intentando obligarme a abortar mañana a las 9 de la mañana en Sutton Place Women's Clinic. Desmond respondió inmediatamente. ¿Cuál es tu jugada? No voy a abortar. Tengo un plan, pero necesito que muevas algunos hilos importantes. Mañana fingiré que voy a cooperar y subiré a su coche. Necesito que contactes a quien conozcas en el consejo médico de esa clínica. Asegúrate de que, en cuanto llegue, me sometan a una evaluación preoperatoria completa. El médico encargado debe emitir un informe médico oficial que indique una contraindicación médica grave y potencialmente mortal para cualquier procedimiento de interrupción. Considera que está hecho, respondió Desmond. La doctora Evelyn Mercer,
jefa adjunta de ginecología de Sutton Place, estaba en mi grupo de estudio en Columbia antes de cambiarse a medicina. La llamaré ahora mismo a su teléfono personal. Una última cosa, añadí. Redacta el acuerdo de divorcio esta noche. En cuanto tenga ese certificado médico, le daré a Alaric un ultimátum definitivo. Ya que se niega categóricamente a permitirme dar a luz a su heredero bajo su techo, utilizaré este embarazo para comprar mi libertad permanente. ¿Ya has definido tus condiciones? Sí. Primero, custodia legal y física exclusiva del bebé que está por nacer. Alaric renunciará expresamente a todos sus derechos parentales y de visita. Segundo, una pensión compensatoria de $3 millones, transferida a tu cuenta de depósito en garantía dentro de las 60 horas posteriores a la firma. Tercero, renunciaré formalmente a cualquier reclamación sobre la distribución equitativa de Sterling Holdings y sus propiedades inmobiliarias. Le dejaré su preciosa empresa, pero él comprará mi libertad incondicional. Desmond tardó un minuto entero en responder. Serafina, ¿comprendes de verdad a qué estás renunciando? Un proceso completo de descubrimiento financiero que expusiera sus activos en el extranjero podría darte fácilmente entre 15 y 20 millones. Lo sé, respondí. Pero un divorcio litigado estándar podría prolongarse durante 5 años. Utilizaría su fondo de guerra ilimitado y sus conexiones políticas para destruir mi reputación y arrastrarme por el barro, intentando quitarme al niño por puro despecho. No quiero su dinero sucio. Quiero mi libertad y la seguridad absoluta de mi bebé. 3 millones son más que suficientes para reconstruir nuestras vidas. Entendido. Redactaré el acuerdo esta noche. Tendrás el PDF al amanecer. A las 7 de la mañana del día siguiente, bajé a la cocina. Stella ya estaba allí. Cuando me vio, estuvo a punto de dejar caer el paño de cocina. Me lanzó una mirada fugaz y aterrorizada, con el rostro deformado por una culpa insoportable. La ignoré por completo. Abrí el refrigerador, pasé deliberadamente junto a la botella de vidrio de leche de almendras y me serví un vaso de jugo de naranja envasado. Stella se acercó a mí con pasos pesados. Señora Serafina, el señor Alaric me dijo que no le sirviera el desayuno esta mañana debido al procedimiento médico. Lo sé. Me bebí el jugo de un solo trago. Ella dudó durante varios segundos antes de murmurar. Señora, ¿de verdad está embarazada? Me giré para mirarla. Stella, durante 5 años vertiste hormonas químicas en mi bebida todas las mañanas, jurándome una y otra vez que eran vitaminas de fertilidad de alta gama para mejorar mi salud. ¿De verdad crees que bromearía con algo así? El rostro de la ama de llaves adquirió el color de la ceniza mojada. Lo juro por Dios. No sabía que eran anticonceptivos. La señora Eleanor me aseguró que eran suplementos naturales recetados por un médico prestigioso de Manhattan para ayudarte a concebir. Lo juro por mi vida. Ya no me importaba si decía la verdad o mentía para salvarse. Alaric bajó las escaleras. Su traje hecho a medida estaba impecable. Su cabello estaba perfectamente peinado. Parecía estar preparándose para entrar en la junta directiva de una empresa de la lista Fortune 500, no para llevar a su esposa a un aborto forzado. Al verme junto a la isla, ordenó con frialdad. Vamos. El Lincoln Navigator de la empresa esperaba con el motor encendido en la entrada circular, junto al chofer de la familia. Alaric se sentó atrás y yo ocupé el asiento del lado opuesto, manteniendo la máxima distancia física posible. Durante toda la hora de trayecto hasta Manhattan, ni siquiera me miró. Tenía los ojos pegados al teléfono. Por el rabillo del ojo pude leer el nombre del contacto. Rowan. Ella le estaba escribiendo, diciéndole que solucionara el problema definitivamente y que no se preocupara. Giré la cabeza y observé cómo las avenidas de Nueva York pasaban borrosas detrás de la ventanilla tintada. Había vivido en aquella ciudad durante una década. Conocía cada calle, cada esquina. Pero ese día todo me parecía extraño y distante. El vehículo se estacionó en el garaje subterráneo privado de la clínica. Alaric bajó primero, me agarró la muñeca con una fuerza de hierro y me arrastró hacia el ascensor privado.
Apretó con tanta fuerza que tuve que morderme el labio para contener un gemido de dolor. Ni una escena, susurró directamente en mi oído. Era una amenaza directa. Subimos hasta la exclusiva planta obstétrica VIP. Los pasillos eran luminosos, modernos y acogedores. Estaban llenos de mujeres embarazadas radiantes, acompañadas por parejas que las apoyaban. Yo era la única persona que caminaba por aquel lugar como una prisionera, conducida al cadalso por su propio esposo. La recepcionista principal reconoció inmediatamente a Alaric y mostró una sonrisa brillante. Señor Sterling, el doctor los está esperando. Por favor, síganme. Nos condujo hasta un amplio y lujoso despacho. Un médico de poco más de 50 años se levantó para estrechar cordialmente la mano de Alaric. Señor Sterling, es un placer volver a verlo. Su madre me explicó la delicada naturaleza de la situación. Puede estar tranquilo, es un procedimiento completamente rutinario y perfectamente controlado. Estarán fuera de aquí en menos de 20 minutos. Luego se volvió hacia mí. Una breve sombra de compasión profesional cruzó sus ojos antes de desaparecer detrás de una sonrisa neutral y ensayada. Señora, por favor, acuéstese en la camilla para que podamos realizar una ecografía transvaginal rápida y determinar con precisión la edad gestacional. Me acosté. El gel frío tocó mi abdomen y el transductor se deslizó sobre mi piel. En el monitor apareció una diminuta figura acurrucada dentro de mi útero. Justo en el centro, un pequeño corazón latía rápida y constantemente en la pantalla. El médico ajustó sus mediciones. El saco gestacional está perfectamente ubicado. La actividad cardíaca es excelente. Estamos aproximadamente en 7 semanas y media, cerca de una semana más de lo que se había estimado. Alaric intervino desde el lado de la camilla. Su tono era completamente plano. Doctor, ¿cuándo puede hacerse el procedimiento? El médico revisó el expediente. En teoría, hoy. Sin embargo, las regulaciones estatales exigen un análisis preoperatorio completo de sangre para descartar cualquier riesgo quirúrgico. Podríamos programar el procedimiento para primera hora de mañana. Perfecto. Resérvelo para mañana. Alaric tomó la decisión al instante. Sacó su tarjeta negra Amex de la cartera y la arrojó sobre el escritorio. Cobré todo el proceso de hoy. Quiero el máximo nivel de privacidad y comodidad para mi esposa. En ese preciso momento, llamaron bruscamente a la puerta. Una joven enfermera asomó la cabeza. Doctor, la doctora Mercer lo necesita inmediatamente en el quirófano B por una emergencia. El médico se disculpó profusamente y salió apresuradamente, dejándonos a solas con la enfermera. Ella se volvió hacia mí. Señora Sterling, necesito extraerle sangre para los análisis preoperatorios. Por favor, acompáñeme al laboratorio de flebotomía. Alaric hizo un gesto despectivo con la mano, indicándome que fuera. Seguí a la enfermera por el pasillo, pero en lugar de detenernos en el laboratorio habitual, giró 2 veces y me condujo hasta una oficina apartada con una placa de latón en la puerta. Doctora Evelyn Mercer, jefa adjunta. Una mujer de unos 30 y tantos años, con un corte bob impecable y gafas de montura dorada, se levantó para estrecharme la mano con calidez. Serafina Torne. Soy Evelyn Mercer, una antigua amiga de Desmond Pierce. Siéntate. No tenemos mucho tiempo. Se sentó frente a mí. Desmond me informó de la extrema gravedad de tu situación. Todo está preparado. Bajo la apariencia de una evaluación preoperatoria, voy a diagnosticarte oficialmente una anomalía grave de la coagulación que pondría tu vida en peligro crítico. En esencia, existe un riesgo enorme de sufrir una hemorragia catastrófica e incontrolable. Emitiré un informe médico oficial que prohíba estrictamente cualquier interrupción quirúrgica o farmacológica fuera de un hospital universitario especializado y equipado con un centro de trauma de nivel 1. Ninguna clínica privada del estado de Nueva York querrá tocarte con este expediente. Se inclinó un poco más hacia mí. Al mismo tiempo, estoy realizando tus análisis reales para asegurarme de que tanto tú como el bebé estén perfectamente sanos. Muchas gracias, doctora, susurré,
mientras una enorme oleada de alivio puro se apoderaba de mí. No me des las gracias, respondió Evelyn suavemente. Como médica, me revuelve el estómago ver a mujeres obligadas a abortar por hombres ricos y abusivos. Estaré encantada de ayudarte a proteger a este bebé. Realizó una evaluación clínica rápida, un electrocardiograma y personalmente me extrajo sangre. Unos minutos después, me entregó un sobresellado que contenía mis resultados reales, perfectamente normales, junto con un informe hospitalario oficial falsificado, lleno de sellos, que detallaba un grave déficit de coagulación y un alto riesgo de hemorragia mortal o de una histerectomía de emergencia en caso de intervención quirúrgica. Regresé al despacho del médico original. Alaric caminaba de un lado a otro, comprobando impacientemente su Rolex. ¿Qué tardó tanto? Había una fila en el laboratorio, respondí con serenidad. El médico apareció un momento después, sosteniendo el expediente que la doctora Mercer acababa de entregarle en el pasillo. Mientras lo leía, toda su actitud cambió. Miró a Alaric, visiblemente incómodo. Señor Sterling, los análisis de sangre de su esposa revelan una anomalía constitucional grave de la coagulación. Ética y médicamente, no puedo autorizar una interrupción del embarazo en esta instalación. El riesgo de hemorragia es demasiado elevado para una clínica privada ambulatoria. El rostro de Alaric se deformó de furia. ¿Qué demonios significa eso? En las condiciones actuales, una hemorragia grave podría provocar la muerte materna o requerir una extirpación de emergencia del útero. Recomiendo encarecidamente un estudio hematológico profundo y varias semanas de tratamiento correctivo antes siquiera de considerar continuar. ¿Cuánto tiempo llevará eso?, exigió Alaric. Como mínimo, un mes. Y eso suponiendo que sus parámetros se normalicen. Alaric se puso de pie abruptamente. Pálido por una rabia apenas contenida y sin poder estallar delante del personal médico, me lanzó una mirada asesina. Un mes. Entonces, si eso es lo que hace falta. Lo escupió antes de salir furioso de la habitación. Cuando volvimos a subir al Navigator, la atmósfera era glacial. Tú organizaste esto, ¿verdad?, espetó de repente. ¿Organicé qué? Mis análisis de sangre. ¿De verdad crees que podría hackear los resultados de laboratorio de una de las clínicas privadas más prestigiosas de Manhattan? ¿Qué posible beneficio obtendría prolongando esta pesadilla otros 30 días? No parpadeé. No respondió. El médico fue perfectamente claro, insistí. Si hay complicaciones, arriesgo mi vida o la pérdida permanente de mi fertilidad. ¿De verdad quieres verme desangrarme sobre una mesa solo para imponer tu voluntad? Apartó la mirada y observó el horizonte de Nueva York a través del cristal tintado. En cuanto llegamos a la propiedad de Greenwich, Eleanor nos esperaba en el gran recibidor. No, espetó Alaric, arrojando su chaqueta sobre la consola de caoba. Los análisis de sangre prohíben cualquier procedimiento inmediato. Tenemos que esperar un mes. El rostro de Eleanor se volvió morado. Me miró con un odio puro y absoluto. ¿Análisis de sangre? Todo esto es una actuación teatral. Simplemente se está negando a abortar. Es más que evidente. Madre, el jefe de medicina firmó personalmente la negativa debido al enorme riesgo de hemorragia, respondió Alaric mientras se frotaba las sienes, completamente agotado. No me importan sus protocolos de Manhattan. En todos mis años, jamás he oído hablar de un embarazo que no pudiera interrumpirse. Mi suegra gritó, perdiendo por completo su habitual compostura aristocrática. Serafina, te lo advierto. No vas a salirte con la tuya con esta farsa. Ese niño jamás verá la luz del día en esta casa. Julian es nuestro único heredero. Me quedé erguida en el centro del recibidor, soportando su ataque de gritos bajo la mirada indiferente de mi esposo, mientras observaba a Estelle temblar en las sombras del pasillo. Una suave risa escapó de mis labios. Eleanor, has perdido completamente la cabeza. ¿De qué te ríes, mocosa insolente? Me río de tu pánico. Estás absolutamente aterrada ante la posibilidad de que dé a luz a un hijo legítimo que destruya legalmente la pretensión de tu hijo ilegítimo sobre el imperio. Tranquila. Sea niño o niña,
Mi hijo jamás tendrá que luchar por un solo centavo de la fortuna Sterling, porque ya no me interesa en absoluto su maldita riqueza. Eleanor se quedó completamente atónita, señalándome con un dedo tembloroso. Alaric, ¿escuchas lo que se atreve a decir? Suficiente, rugió Alaric. Serafina, la discusión ha terminado. Sube a tu habitación y quédate allí. No quiero escuchar una palabra más. Subí las escaleras, cerré con llave la puerta de mi suite y abrí mi correo electrónico cifrado. En mi bandeja de entrada estaba el acuerdo de divorcio definitivo redactado por Desmond. Leí cuidadosamente cada una de las cláusulas. Era legalmente impecable y completamente inexpugnable. Garantizaba mi libertad y la custodia física y legal exclusiva de mi hijo a cambio de mi renuncia expresa a cualquier participación en las acciones de las empresas familiares. Sabía que Alaric valoraba las acciones de su empresa mucho más que su propia sangre. Si hubiera exigido el 50% de los bienes matrimoniales que legalmente me correspondían, me habría arrastrado durante una década por un despiadado proceso judicial hasta agotarme emocionalmente y dejarme en la ruina. Permitirle conservar su preciosa empresa a cambio de su firma inmediata y una enorme compensación económica era el compromiso perfecto para garantizar mi seguridad inmediata. Imprimí el documento en la impresora láser de mi despacho privado. Lo firmé, escaneé una copia digital y se la envié nuevamente a Desmond. Después guardé el original en mi bolso. A la tarde siguiente, Desmond se reunió conmigo brevemente en una discreta cafetería de Greenwich para entregarme la versión definitiva encuadernada. Lee con atención el artículo 8, dijo, señalando el grueso documento. Leí el párrafo en voz alta. La parte demandante renuncia expresa e irrevocablemente a todos y cada uno de los derechos que pudiera tener sobre la distribución equitativa de los bienes de la parte demandada, incluyendo, entre otros, las acciones de Sterling Holdings, los bienes inmuebles familiares, las cuentas bancarias y las inversiones financieras. En consideración a dicha renuncia, la parte demandada se compromete a pagar a la parte demandante una pensión compensatoria única de $3 millones mediante transferencia bancaria a la cuenta de depósito en garantía del abogado de la parte demandante dentro de las 60 horas siguientes a la ejecución del presente acuerdo. Y renuncia irrevocablemente a todos y cada uno de los derechos parentales y de visita respecto del hijo por nacer. 3 millones, repetí. Es perfecto. Realicé un análisis forense rápido de sus activos líquidos a corto plazo, explicó Desmond. Sus reservas personales de efectivo rondan actualmente los 4,5 millones. Puede transferir 3 millones de inmediato sin provocar ninguna alarma entre los miembros de su junta directiva. Aceptará este acuerdo porque protege el núcleo de su riqueza industrial. Si se niega, amenazamos con presentar un divorcio por culpa altamente público y visible, lo que hundiría el precio de las acciones de Sterling Holdings en cuanto expongamos sus maniobras de evasión fiscal en Zúrich y las Islas Caimán. Guardé el sobre en mi bolso y me puse de pie, sintiendo una brillante descarga de adrenalina. Conseguiré que lo firme esta noche. Cuando regresé a la propiedad, encontré a Estelle sola en el salón, quitando nerviosamente el polvo de los muebles antiguos. Alaric y Eleanor no estaban a la vista. Estelle, ¿dónde está Alaric? El señor Alaric está en su despacho. Pidió que no lo molestaran, ni siquiera para la cena. La señora Eleanor ha ido a jugar a las cartas a casa de una amiga. La oportunidad era perfecta. Subí las escaleras y llamé firmemente a las pesadas puertas de roble de su despacho. Adelante, respondió su voz agotada. Alaric estaba sentado detrás de su enorme escritorio antiguo de caoba, enterrado bajo una montaña de libros contables corporativos y documentos legales. Cuando me vio, frunció el ceño. ¿Qué quieres? Saqué el acuerdo de divorcio del sobre y lo dejé justo frente a él sobre el escritorio. Firma esto. Sus ojos descendieron hasta el título escrito en negrita y mayúsculas. Acuerdo de liquidación matrimonial. Su rostro se quedó inmóvil. Levantó la mirada hacia mí con incredulidad. Esto es una broma. Jamás he hablado más en serio en mi vida, Alaric. Es un acuerdo de divorcio de mutuo acuerdo redactado por mi abogado. Tómate todo el tiempo que necesites para leerlo. Y si aceptas los términos, fírmalo. Se puso de pie,
Rodeó el escritorio y se acercó a mí de manera amenazante. Serafina, ¿de verdad crees que puedes dictarme condiciones? Todo lo que llevas puesto, el coche que conduces, la comida que comes, todo está pagado con mi dinero. No tienes trabajo. No tienes ahorros. ¿A dónde demonios crees que vas a ir? En una semana estarás en la calle. Lo que me pase ya no es asunto tuyo. Firma. Me arrebató el documento con rabia y comenzó a pasar las páginas. Mientras leía, su mandíbula se tensaba cada vez más. Cuando llegó a la cláusula financiera, arrojó los papeles sobre el escritorio con disgusto. ¿3 millones? Estás embarazada de un hijo que no quiero y crees que puedes extorsionarme para que te pague 3 millones. Ese niño es tu hijo biológico, Alaric, respondí con una voz plana y carente de emoción. El mismo al que intentaste eliminar en secreto drogándome cada mañana con anticonceptivos. No es un bastardo. Es tu heredero directo y legal. Jamás lo reconoceré, siseó mientras me daba la espalda. Aborta y podemos volver exactamente a cómo estaban las cosas. De lo contrario, no recibirás ni un centavo. ¿Y cómo piensas exactamente privarme de lo que legalmente me corresponde? Desalojarme. Necesitarías una orden judicial. Además, un proceso de divorcio litigado en el estado de Nueva York que exige la distribución equitativa de todos los bienes matrimoniales. Tus 6 propiedades inmobiliarias, tus carteras de inversión, tus acciones en el grupo familiar y especialmente, los $1,5 millones que has transferido discretamente durante los últimos 3 años a una empresa fantasma en las Islas Caimán para Rowan Carmichael. ¿De verdad estás preparado para ver cómo la mitad de tu imperio termina en manos de tu esposa legalmente despreciada? Alaric se giró de golpe. El pánico absoluto apareció inmediatamente en sus ojos. ¿De verdad pensabas que no sabía lo de Rowan? Continué con un tono afilado como un cristal roto. ¿Creías que no sabía que Julian es tu hijo? ¿Que has estado financiando en secreto a su madre? ¿Y que estás preparando su traslado a Bermudas? Lo sé todo, Alaric. Desde el primer día que trajiste a ese bebé a esta casa, encontré los informes médicos en el bolsillo de tu chaqueta. Conseguí una prueba de ADN clandestina que confirmó tu paternidad con una certeza del 99,9%. He rastreado todas y cada una de tus transferencias bancarias al extranjero. Todo el color desapareció del rostro de Alaric. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste acceder a todo eso?, tartamudeó con la voz temblorosa. Me permití una sonrisa gélida. Olvidaste que tengo un Juris Doctor de Columbia Lab y que trabajé como asistente legal para un juez federal del Distrito Sur de Nueva York. ¿De verdad creías que tu estructura financiera era impenetrable? Para cualquiera con una verdadera formación jurídica, tus juegos con empresas fantasmas son vergonzosamente rudimentarios. Se dejó caer nuevamente en su silla de cuero, completamente aturdido, antes de verse repentinamente consumido por un violento ataque de rabia. Se levantó de golpe y me agarró la muñeca con una fuerza que amenazaba con fracturarme el hueso. «Me estás chantajeando». Ignorando el dolor abrasador, clavé los ojos en los suyos. «Te estoy ofreciendo una salida digna. Firma el acuerdo. Paga los 3 millones. Renuncia a tus derechos parentales y desapareceré de tu vida para siempre sin provocar un solo escándalo. Si te niegas, mañana por la mañana presentaré una demanda de divorcio por culpa en Manhattan. Presentaré cargos penales federales contra ti por haberme administrado sustancias nocivas en secreto al introducir anticonceptivos en mis bebidas. También haré que la SEC y el IRS investiguen a Rowan por recibir fondos corporativos malversados a través de cuentas en el extranjero. Necesito recordarte que uno de mis antiguos profesores ahora es juez federal y que mi tío forma parte del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito. Imagina el impacto mediático en el precio de las acciones de Sterling Holdings cuando todo esto se haga público. Su agarre sobre mi muñeca se aflojó. Retrocedió 2 pasos y se apoyó pesadamente contra la estantería, respirando como un hombre que se estuviera asfixiando. Serafina, ¿cómo pudiste convertirte en alguien tan fría y calculadora?, murmuró. Tú me convertiste en esto, Alaric, respondí, sintiendo que las lágrimas de pura rabia me picaban en las comisuras de los ojos.
aunque me negué a dejarlas caer. Me mentiste durante 5 años. Me envenenaste con sustancias químicas. Tuviste una amante. Tuviste un hijo secreto y tuviste la absoluta desfachatez de intentar obligarme a criarlo bajo mi propio techo. Y ahora te sorprende que me defienda. Caminé hasta el escritorio, tomé un pesado bolígrafo Montblanc del protector de cuero y se lo tendí. Firma. Se quedó mirando el bolígrafo, pero no hizo ningún movimiento para tomarlo. Muy bien. Tienes exactamente 24 horas para pensarlo, declaré mientras dejaba el bolígrafo sobre el acuerdo. Mañana, a esta misma hora, tendré el acuerdo firmado en mis manos, o mi abogado presentará la demanda ante el tribunal y enviará toda la auditoría forense a la Fiscalía Federal y al Wall Street Journal. Tú eliges. Me di la vuelta y salí del despacho. En el rellano, completamente inmóvil junto a las escaleras, estaba Estelle sosteniendo una taza de té. Evidentemente había escuchado cada una de mis palabras. Estaba pálida como una hoja de papel. Estelle, dije mientras pasaba junto a ella. Decidiré no presentar cargos penales por complicidad en el envenenamiento bajo una única condición. Guardarás silencio absoluto sobre todo lo que está sucediendo en esta casa. Me debes al menos eso. La ama de llaves bajó la mirada, temblando violentamente. Me encerré en mi habitación y me desplomé sobre el suelo de madera, apoyando la espalda contra la puerta. Todo mi cuerpo temblaba con violentos espasmos nerviosos. La determinación implacable y férrea que había mostrado frente a Alaric había sido una actuación. En el fondo, estaba aterrada. Y, sin embargo, al interpretar el papel de una mujer fría e inflexible, me di cuenta de que ya no era solamente una actuación. No tenía absolutamente nada más que perder. Y eso me hacía invencible. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Desmond. Le entregué los documentos. Le di el acuerdo. Tiene 24 horas para firmarlo. Creo que cederá. ¿Por qué estás tan seguro? Porque Alaric no teme al divorcio. Teme perder su posición social y destruir la reputación de la familia. Para los Sterling, las apariencias valen más que la vida misma. Un escándalo público relacionado con malversación de fondos y envenenamiento doméstico lo destruiría tanto social como industrialmente. Firmará. Entendido. Hablamos mañana. Abrí en mi teléfono la transmisión de la cámara oculta de su despacho. Alaric estaba sentado en su escritorio, inmóvil como una estatua de piedra, mirando fijamente el acuerdo de divorcio. De repente, en un ataque de rabia impotente, pasó el brazo violentamente por encima del escritorio, tirando al suelo todos los documentos, libros contables y la lámpara de cristal. Después soltó un grito gutural, como un animal herido. Cerré la transmisión, cerré los ojos y apoyé una mano sobre mi vientre. ¿Escuchaste eso, mi bebé? Tu padre me odia, pero no importa. Ya no lo amo. Y eso es precisamente lo que lo está destruyendo. Alaric no esperó hasta que terminara el plazo. A las 7 de la mañana del día siguiente, llamó a mi puerta. Cuando la abrí, estaba en el umbral, con el rostro completamente demacrado por una noche sin dormir, la camisa de vestir hecha a medida arrugada y el cuello desabrochado. Sostenía el acuerdo firmado en la mano derecha. Lo firmé, murmuró con voz ronca. Pero 3 millones son imposibles. No tengo esa cantidad de efectivo líquido disponible sin poner seriamente en peligro la liquidez operativa del grupo empresarial. Lograste transferir 1,5 millones al extranjero para Rouen. No intentes convencerme de que no puedes reunir 3 millones para garantizar tu inmunidad frente a una acusación federal. Esas fueron transferencias de activos complejas. Deja de mentir, Alaric. Lo interrumpí con frialdad. Has estado mintiendo durante 5 años. Se acabó. Entró en la habitación y caminó hasta la ventana, dándome la espalda. 2 millones. Te transferiré 2 millones ahora mismo y te marchas inmediatamente. 3 millones, repetí sin ceder ni un centímetro. Hace poco desviaste 5 millones de dólares de las reservas de la empresa utilizando facturas de consultoría falsas y los depositaste en una cuenta de garantía en Zúrich.
Es un caso de fraude corporativo de manual. Si no pagas mis 3 millones, esta misma tarde entregaré el rastro de auditoría a la División de Investigación Criminal del IRS. No solo te enfrentarás a la ruina financiera, Alaric. Te enfrentarás a una década en una prisión federal. Alaric se quedó mortalmente pálido. ¿Cómo? ¿Cómo descubriste la cuenta de Zurich? Ya te lo dije. Tus secretos se acabaron. Me senté frente a mi tocador y comencé tranquilamente a cepillarme el cabello. Firma la adenda financiera, Alaric. Es tu única salida. Se quedó petrificado en medio de la habitación. Después de un minuto interminable de silencio, caminó lentamente hacia mí, cayó de rodillas y levantó la mirada hacia mí con los ojos inyectados en sangre. Serafina. Su voz se quebró. ¿De verdad tenía que llegar a esto? Miré hacia abajo al hombre que literalmente estaba arrastrándose a mis pies. Tú construiste este camino, Alaric. Sé que cometí errores imperdonables. Me agarró la mano, que permaneció completamente inerte entre las suyas. Mi relación con Rowan. Las pastillas. Me arrepiento de todo. Pero ahora me doy cuenta de que eres la única mujer verdaderamente valiosa en mi vida. Dame una segunda oportunidad. Cambiaré. Te lo juro. Criemos juntos a este bebé. Construiremos una familia de verdad. Desterraré a Julian y a Rowan a Bermudas para siempre. Nunca volveré a hablar con ellos. Solo estaremos tú, yo y nuestro bebé. Retiré violentamente la mano y me puse de pie, alejándome de él. Alaric, que seas un traidor y un cobarde es una cosa, pero no insultes mi inteligencia. ¿De verdad me estás diciendo que estás dispuesto a abandonar a tu propio hijo biológico, al mismo Julian al que has estado adorando durante meses, solo para proteger tus intereses financieros y tu imagen pública? ¿Cómo podrías siquiera imaginar, aunque fuera por una fracción de segundo, construir un futuro con una criatura tan absolutamente repulsiva como tú? El hombre cayó de bruces sobre la alfombra persa, sollozando sin control como un niño castigado. Alaric Sterling, heredero de una prestigiosa dinastía y respetado titán de Wall Street, lloraba a mis pies. Serafina, te lo suplico, no me dejes. No puedo sobrevivir sin ti. Lo miré desde arriba, sintiendo un complejo nudo de emociones en el que no había absolutamente ninguna compasión ni arrepentimiento. Solo un inmenso agotamiento que me llegaba hasta los huesos, teñido de un profundo asco. Él todavía no entendía de qué se trataba realmente todo aquello. Creía que lo abandonaba porque estaba celosa de Rowan o enfadada por sus mentiras. Era fundamentalmente incapaz de comprender que estaba escapando de un matrimonio en el que jamás me habían tratado como a un ser humano. Yo era un adorno social. Un supuesto vientre estéril a los ojos de su madre. Una firma legal destinada a validar su posición. Durante 5 años había perdido toda mi identidad bajo el título de señora Sterling. Pon tus iniciales en las modificaciones financieras del acuerdo, repetí. Mi voz carecía por completo de emoción. Después de varios minutos de lágrimas inútiles, se levantó con gran dificultad, tomó el bolígrafo y escribió sus iniciales temblorosas junto a la cláusula de los $3 millones. Arrojó el bolígrafo al suelo y me miró con un odio puro y sin filtros. Te vas a arrepentir de esto, Serafina. Quizá, respondí mientras recogía los documentos firmados. Pero ahora mismo, mi único arrepentimiento es no haber salido por esa puerta hace 5 años. Bajé la gran escalera con mi bolso de diseñador bajo el brazo. Los documentos más importantes estaban a salvo en su interior. Eleanor acababa de regresar y estaba sentada en el salón con el bebé Julian entre los brazos, mientras Estelle preparaba el té de la tarde. Al ver los documentos legales en mi mano, su expresión se endureció. ¿Qué es eso? El acuerdo de divorcio que acaba de firmar tu hijo. Eleanor se levantó de golpe del sofá, casi dejando caer al bebé, que inmediatamente comenzó a llorar aterrorizado. Sin mostrar ni un segundo de preocupación por el niño, se abalanzó sobre mí e intentó arrebatarme los documentos. Me aparté fácilmente y cerré la cremallera del bolso para protegerlos. No recibirás ni un solo centavo del dinero Sterling, sanguijuela miserable,
gritó. Cálmate, Eleanor. No voy a tocar tu precioso imperio. Simplemente me marcho con la pensión compensatoria que me corresponde legalmente para criar a tu futuro nieto. ¿Qué nieto?, se burló con crueldad. Ni siquiera sabemos si ese embarazo falso llegará a término. Y aunque lo haga, esa mocosa jamás valdrá el dinero que estás extorsionándonos. Considéralo el precio de la juventud que me robaste, concluí mientras me dirigía hacia las pesadas puertas principales. Detente ahí, gritó mi suegra. Deja esos documentos. Son propiedad de la familia. Ni siquiera me di la vuelta. Abrí las pesadas puertas de roble. La brillante luz de la tarde casi me cegó. Serafina. La voz de Alaric resonó desde lo alto de las escaleras, rota y desgarrada. ¿De verdad te vas? Me giré para mirarlo una última vez. Estaba de pie en el rellano, aferrado a la barandilla de hierro forjado, con el rostro gris como la ceniza. Parecía una estatua de mármol a punto de desmoronarse y convertirse en polvo. Sí, me voy, dije suavemente. Te deseo lo mejor con Rowan. Crucé el umbral de la propiedad Sterling. A mis espaldas podía escuchar los gritos de mi suegra, los chillidos penetrantes de Julian, los intentos desesperados de Estelle por calmarlos y el pesado silencio sepulcral de mi esposo. No miré atrás ni una sola vez. El Audi negro de Desmond estaba esperando con el motor encendido frente a las enormes puertas de hierro forjado. Cuando me acerqué, encendió las luces y abrió la puerta del copiloto desde el interior. Subí, me abroché el cinturón y apreté el bolso contra mi pecho. Desmond arrancó sin decir una palabra, alejándose de los exclusivos barrios de Greenwich para incorporarse a la enero del 95 Sur. El paisaje conocido pasó borroso detrás de la ventanilla hasta desaparecer lentamente. ¿A dónde vamos?, preguntó Desmond en voz baja. Déjame en un hotel discreto por ahora. Mañana buscaré un apartamento en la ciudad. Encontraré trabajo en un bufete y reconstruiré mi vida desde cero. Desmond me miró por el espejo retrovisor. ¿Tienes suficiente dinero líquido para sobrevivir a corto plazo? Abrí mi billetera. Tenía $300 en efectivo y la Amex Platinum de Sterling, que sin duda Alaric cancelaría en cuestión de horas. ¿Mi propio dinero? Lo suficiente para 3 días. Desmond abrió la guantera, sacó un grueso sobre de papel manila repleto de billetes y me lo entregó. Hay $5.000 ahí dentro. Tómalos. Considéralos un adelanto de nuestros próximos honorarios. Miré el sobre con vacilación. Tómalo, Serafina, insistió con un tono que no admitía discusión, prácticamente obligándome a guardarlo en mi bolso. Ya no estás sola. Tienes un hijo al que alimentar. Tú puedes decidir saltarte comidas, pero el bebé no. Coloqué una mano sobre mi vientre. Después de unos segundos de silencio, asentí lentamente. Gracias, Desmond. Dame las gracias cuando consigamos que un juez ratifique oficialmente el acuerdo. Cuídate. Desmond me dejó en un discreto hotel boutique de lujo en Manhattan, después de haber reservado la suite por una semana completa con su propia tarjeta. Una vez dentro, cerré la puerta con llave, dejé el bolso sobre la cama y me senté. El silencio solo se rompía por el tenue zumbido del aire acondicionado. Saqué el acuerdo de divorcio. En la parte inferior de la última página estaba la firma irregular de Alaric Sterling. 5 años de mi vida borrados por unos cuantos trazos de tinta sobre un documento legal. Entré al baño, abrí el agua fría y me la eché en el rostro. Mi reflejo mostraba a una mujer pálida, con los ojos agotados por la tensión nerviosa, pero iluminados por una nueva e incontrolable determinación. A partir de ese momento, ya no era la señora Sterling. Era Serafina Thorne, 32 años, embarazada, en medio de un divorcio, con apenas $5.300 a mi nombre, pero finalmente libre. Me sequé el rostro, regresé a la cama y encendí mi portátil para comenzar a buscar trabajo. 32 años. Juris Doctor de Columbia. 2 años como asistente legal federal. 5 años completamente desempleada. Aquel enorme vacío en mi currículum era una herida abierta. Pero sabía exactamente cómo presentarlo. No era un vacío.
Era una brutal maestría no remunerada en gestión de crisis. Pagada con mis lágrimas y mi juventud. Había aprendido a descifrar la naturaleza humana en su faceta más oscura. A protegerme de manipuladores expertos y a levantarme de las cenizas de la traición. Era una educación que ninguna facultad de derecho de la Ivy League podría haberme proporcionado. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Desmond. Alaric acaba de llamarme. Está amenazando con denunciarte por extorsión y chantaje. Solté una carcajada genuina. Que lo intente. Tengo pruebas para refutar cada una de sus acusaciones. Es una patética táctica de intimidación. Lo sé, respondió Desmond. Es un cobarde. Jamás se atreverá a hacerlo. ¿Cuáles son tus planes para mañana? Miré por la ventana. El sol se estaba poniendo sobre el horizonte de Nueva York, bañando los cañones de concreto con una cálida luz dorada. Primero sobrevivir. Después, vivir mejor que nadie. La llamada de Desmond me despertó sobresaltada a las 2 de la madrugada. Serafina. Su voz era baja, pero urgente. Alaric está ultimando el ocultamiento de sus activos restantes. Acabo de recibir información de una fuente altamente confiable dentro de su empresa. Mañana a las 9 de la mañana tiene una reunión con sus abogados corporativos para transferir legalmente su participación completa del 15% en Sterling Holdings en Carmichael. Me incorporé de golpe en la cama y encendí la lámpara de la mesita. ¿Cuál es la valoración actual de mercado? Alrededor de $40 millones, respondió Desmond. Pero esa no es la peor parte. En cuanto registre la escritura de transferencia, planea presentar una solicitud personal de bancarrota bajo el capítulo 11 y declararse legalmente insolvente. Si lo consigue, entrará en vigor una suspensión automática. Todos sus acreedores quedarán bloqueados y jamás verás un solo centavo de esos 3 millones del acuerdo. Mi mente jurídica se puso inmediatamente en marcha. ¿Dónde está ahora? En la propiedad de Greenwich. Gideon confirmó que su Porsche está estacionado en la entrada. Está en casa. Entendido. Serafina, ¿qué vas a hacer? No hagas ninguna locura. Colgué sin responder. Me puse la ropa, agarré el bolso y bajé corriendo para pedir un Uber Black. 45 minutos después, estaba frente a las puertas de hierro forjado de la propiedad de Sterling. Eran las 3 de la madrugada. La calle estaba completamente sumida en la oscuridad, salvo por una tenue luz que brillaba desde la ventana del despacho de Alaric en el segundo piso. Presioné firmemente el botón del intercomunicador. Después de varios minutos angustiosos, la silueta agotada de Estelle apareció en la entrada, sujetando con fuerza su bata. Cuando me vio, se quedó paralizada. Señora Serafina, por favor, ¿qué hace aquí a estas horas? Abre la puerta, Estelle. Es una cuestión de vida o muerte. Dudó, con las manos temblorosas, pero finalmente pulsó el botón de apertura. Pasé junto a ella a toda velocidad y prácticamente corrí por el largo camino de entrada, subiendo la majestuosa escalera de 2 en 2 hasta llegar al despacho de Alaric. Sin llamar, empujé violentamente las pesadas puertas de roble. Alaric estaba sentado detrás del escritorio, rodeado de enormes montones de carpetas legales, mientras el resplandor intenso de la pantalla de su ordenador atravesaba la penumbra. Cuando me vio, su rostro se deformó por la absoluta sorpresa. Se levantó de golpe. ¿Cómo demonios entraste aquí? Muy fácilmente. Caminé hasta el escritorio y revisé los documentos desperdigados. Justo encima estaban las escrituras de transferencia de acciones ya firmadas, donde Rowan Carmichael figuraba como beneficiaria, la solicitud de bancarrota bajo el capítulo 11, los documentos de liquidación, todo. Alaric, ¿de verdad estás a punto de transferir tu participación del 15% a Rowan para orquestar una bancarrota fraudulenta? Tomé la escritura y comencé a leerla. Su rostro se volvió pálido como un fantasma. ¿Quién te lo dijo? No importa. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Cómo exactamente piensas cumplir el acuerdo de divorcio de 3 millones si voluntariamente te desprendes de todos tus activos? Alaric me miró fijamente.
Su pánico inicial se transformó lentamente en una sonrisa enfermiza y triunfal. Soltó una risa oscura y arrogante. Serafina, ¿de verdad pensabas que habías ganado? Nuestro acuerdo establece explícitamente que la pensión se pagará con mis activos líquidos personales. Si para mañana por la mañana mis activos personales han caído oficialmente a cero, ¿qué exactamente vas a embargar? Rodeó el escritorio, elevándose sobre mí con un desprecio evidente. Me amenazaste con una demanda enorme y con exponer mis activos. Adelante. Hazlo. En cuanto informe de esta transferencia y el Tribunal de Bancarrotas me declare insolvente, estaré legalmente arruinado bajo las leyes de Estados Unidos. ¿Qué esperas obtener de un hombre legalmente declarado en bancarrota? ¿Y cómo exactamente vas a criar a ese pequeño bastardo que llevas dentro sin un solo centavo de manutención? Me quedé completamente inmóvil, absorbiendo su mirada furiosa. Alaric me agarró bruscamente de la barbilla. Te dije que te arrepentirías amargamente de intentar ser más inteligente que yo. Aparté su mano de una bofetada. Di un paso atrás, metí la mano en el bolsillo de mi gabardina, saqué el teléfono y toqué la pantalla para reproducir el archivo de audio más reciente. La propia voz de Alaric resonó en el despacho tenuemente iluminado, nítida, clara y absolutamente incriminatoria. Si para mañana por la mañana mis activos personales han caído oficialmente a cero, ¿qué exactamente vas a embargar? En cuanto registre esta transferencia y el Tribunal de Bancarrotas me declare insolvente, estaré legalmente arruinado. ¿Qué esperas obtener de un hombre legalmente declarado en bancarrota? La sonrisa de Alaric desapareció instantáneamente. Su rostro adquirió la palidez cerosa de un cadáver. Tú, me grabaste en cuanto entraste. Alaric, cada palabra que acabas de pronunciar, admitiendo abiertamente tu intención de cometer fraude de bancarrota y ocultar activos para evadir un acuerdo legal de divorcio, ya ha sido subida a un servidor seguro en la nube administrado por mi abogado. Guardé nuevamente el teléfono en mi bolso. Pensabas que habías ganado. Perdiste. En el momento en que decidiste despojarme de todo para financiar a tu amante y a tu hijo ilegítimo, firmaste tu propia sentencia de muerte. Se dejó caer hacia atrás en su silla de cuero, sujetándose la cabeza con ambas manos como un hombre que intentara desesperadamente respirar. Alaric, te estoy dando una última oportunidad para conservar tu libertad, dije con una voz fría y perfectamente medida. Primero, destruirás inmediatamente esta escritura de transferencia fraudulenta. Segundo, ordenarás a tu banco que transfiera los $3 millones directamente a la cuenta de depósito en garantía de mi abogado antes del mediodía de mañana. Tercero, firmarás la adenda renunciando irrevocablemente a tus derechos parentales. Si haces esas 3 cosas, la grabación permanecerá sellada para siempre. Si te niegas, la enviaré directamente a la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y a la SEC a las 9 de la mañana en punto. No solo perderás tu empresa. Pasarás los próximos 10 años en una prisión federal por fraude electrónico y fraude de bancarrota. Alaric levantó la mirada. Su rostro estaba destrozado por el terror. Sus labios temblaban violentamente. Serafina, eres un monstruo sin corazón. Solo soy una mujer a la que empujaste mucho más allá de su límite, respondí. De repente, las puertas del despacho se abrieron de golpe. Eleanor Sterling irrumpió en la habitación con un camisón de seda, el cabello completamente despeinado y el rostro deformado por una furia histérica. Evidentemente había estado escuchando detrás de la puerta. Se abalanzó sobre mí como un animal salvaje. Miserable, ¿cómo te atreves a intentar destruir a mi hijo? Te mataré. Me agarró un puñado de cabello y clavó sus uñas acrílicas perfectamente arregladas en mi cuero cabelludo. Grité de dolor. Intenté apartarla, pero con la mano libre me dio una brutal bofetada que resonó por toda la habitación y me hizo perder la visión durante unos segundos. Estelle entró corriendo, gritando aterrorizada. Intentó desesperadamente separar a mi suegra de mí, pero Eleanor se debatía con una furia alimentada por la adrenalina. Alaric permanecía pegado a su silla, mirando fijamente al vacío, un espectador paralizado ante aquella locura. En medio de la lucha caótica,
Alguien me empujó hacia atrás con una fuerza descomunal. Perdí el equilibrio. Al caer, mi zona lumbar y el costado derecho golpearon violentamente contra la afilada esquina del latón macizo del antiguo escritorio de caoba. Un dolor cegador e insoportable, como un cuchillo dentado retorciéndose directamente dentro de mi carne, atravesó mi abdomen bajo y se extendió por todo mi cuerpo. Caí sobre el suelo de madera y me encogí en posición fetal, sujetándome el vientre con ambas manos. Sentí que un líquido caliente y pegajoso comenzaba a acumularse rápidamente entre mis muslos. Mi bebé, jadeé, con la voz ahogada por el dolor. Estelle vio la mancha oscura de sangre que rápidamente empapaba la alfombra persa debajo de mí y lanzó un grito desgarrador. Dios mío, está sangrando, está sufriendo una hemorragia. Llama al 911, rápido. Eleanor se quedó completamente inmóvil. Su histeria desapareció al instante, reemplazada por un shock paralizante al ver la sangre. Alaric finalmente salió de su trance. Corrió alrededor del escritorio y cayó de rodillas a mi lado, blanco como una sábana, mientras el sangrado aumentaba. Serafina. Serafina. ¿Qué está pasando? Levanté la mirada hacia él y clavé mis uñas en su muñeca con la poca fuerza que me quedaba. Llama a una ambulancia. Te lo suplico. Salva a mi bebé. Alaric sacó el teléfono del bolsillo. Le temblaban tanto las manos que se le cayó 2 veces. Estelle lo apartó, tomó el teléfono y llamó ella misma al 911. Tendida en el suelo, miré hacia la lámpara Baccarat. La luz parpadeaba y me hacía sentir mareada. La microcámara que Gideon había escondido entre los cristales seguía funcionando perfectamente, grabando metódicamente cada segundo de aquella pesadilla. El ataque, la caída, la hemorragia y la absoluta cobardía de Alaric. Mis párpados se volvieron insoportablemente pesados. Mi conciencia comenzó a desvanecerse. Los pasos frenéticos a mi alrededor, los sollozos de Estelle, las maldiciones aterrorizadas de Eleanor y los gritos repetidos de Alaric sonaban cada vez más lejanos. Lo último que escuché antes de hundirme en la oscuridad absoluta fue el aullido distante y agudo de las sirenas de la ambulancia atravesando la noche de Greenwich. Desperté mirando un techo blanco e impecable de hospital. El intenso olor estéril de los antisépticos llenaba la habitación. Tenía el brazo derecho conectado a una vía intravenosa. A mi lado, el monitor cardíaco emitía un pitido constante y tranquilizador, contando los segundos como un metrónomo protector. La puerta de la habitación privada estaba ligeramente entreabierta y dejaba entrar los sonidos amortiguados de la unidad de cuidados intensivos. Intenté incorporarme, pero un dolor agudo y localizado en la pelvis me obligó a dejar caer nuevamente la cabeza sobre las almohadas. Bajé lentamente la mano izquierda hacia mi vientre. La ligera curva seguía allí. La vida todavía latía dentro de mí. Solté un largo suspiro entrecortado, como una persona que finalmente logra salir a la superficie después de estar a punto de ahogarse. Por fin estás despierta. Una figura con bata blanca entró en la habitación. Era la doctora Evelyn Mercer. Se acercó a la cama, revisó mis signos vitales, inspeccionó la vía intravenosa y asintió con una sonrisa cálida. Tus signos vitales están perfectamente estables y la frecuencia cardíaca del bebé es excelente. El medicamento ha detenido por completo las contracciones uterinas, pero a partir de hoy tendrás que guardar reposo absoluto. No podemos arriesgarnos a sufrir más complicaciones. Mi bebé. Mi voz temblaba con el terror que aún no había desaparecido. Tu bebé está sano y salvo, Serafina. Evelyn se sentó en el borde del colchón. Su expresión se volvió grave. Pero estuvimos increíblemente cerca. El traumatismo provocado por el golpe contra ese escritorio causó un desprendimiento parcial grave de la placenta. Perdiste casi 800 mililitros de sangre antes de que los paramédicos te trajeran aquí. 20 minutos más y el bebé no habría sobrevivido a la falta de oxígeno. 800 mililitros de sangre. Era una cantidad aterradora. ¿Quién vino conmigo en la ambulancia?, pregunté. Tu esposo siguió a los paramédicos, respondió Evelyn, frunciendo el ceño con disgusto.
Permaneció completamente paralizado en la sala de espera quirúrgica durante todo el procedimiento. Se negó a marcharse hasta que le dijimos que estabas estable. Cuando te trasladaron a recuperación, intentó acercarse a tu cama, pero mi personal se lo impidió por orden directa mía. Permanecí en silencio, procesando la información. ¿Dónde está ahora? Se marchó hace unas 2 horas. Estuviste inconsciente durante casi 6 horas. Pasó 4 de ellas caminando de un lado a otro por el pasillo. Entonces una mujer joven vino a buscarlo y se marcharon juntos. Rouen había venido a recoger a su hombre. Serafina, continuó la doctora mientras sacaba un grueso sobre de papel manila del bolsillo de su bata. Antes de marcharse, tu esposo dejó esto en el puesto de enfermería para ti. Tomé el sobre. Dentro había una tarjeta bancaria negra con mi nombre grabado y una sola hoja de papel de la exclusiva papelería de la familia Sterling. Contenía una única línea, escrita con la letra apresurada y temblorosa de Alaric. 3 millones transferidos a la cuenta de depósito en garantía. Acepto el acuerdo sin condiciones. El niño es tuyo. Renuncio a todos mis derechos. Me quedé mirando el papel durante mucho tiempo. El acuerdo estaba firmado. El niño me pertenecía legalmente. Había cedido. Frente a la posibilidad real de pasar años en prisión federal y ver su vida entera destruida, Alaric Sterling finalmente había quebrado. Doblé el papel y lo guardé debajo de mi almohada junto a la tarjeta. Doctora Mercer, ¿cuándo puedo salir? 1 semana como mínimo, respondió Evelyn con firmeza. Debes permanecer en reposo. Cuando el desprendimiento de placenta muestre signos claros de recuperación, podrás regresar a casa, siempre que evites cualquier esfuerzo físico hasta la fecha del parto. La hemorragia afectará el desarrollo a largo plazo del bebé. En absoluto, me aseguró, anticipándose a mi miedo más profundo. Eres joven y saludable. Con el descanso adecuado y suplementos de hierro para recuperar el volumen sanguíneo, llevarás este embarazo a término sin más riesgos. Pero debes eliminar de manera implacable todas las fuentes de estrés de tu entorno. Asentí. Cuando finalmente me quedé sola, tomé el teléfono de la mesita de noche. Tenía 17 llamadas perdidas de Desmond Pierce. La última había sido hacía apenas unos minutos. Marqué su número. Respondió al primer tono. Serafina, ¿estás despierta? Su voz traicionaba un alivio enorme. Sí. Estoy bien. El bebé está a salvo. Escuché una fuerte exhalación al otro lado. Revisé las imágenes de las cámaras ocultas de anoche. Captan perfectamente a tu suegra atacándote y empujándote contra el escritorio. Si me das la orden, entregaré personalmente ese vídeo al fiscal de distrito de Manhattan ahora mismo. Es una agresión agravada contra una mujer embarazada. Enfrentará cargos graves. No, Desmond, respondí tranquilamente. No voy a presentar cargos. Estoy completamente agotada. 5 años viviendo una pesadilla constante con esa familia son suficientes. Alaric firmó el acuerdo. Los 3 millones están en tu cuenta de depósito en garantía, y el niño es exclusivamente mío. Eso es todo lo que siempre quise. Me niego a pasar los próximos 5 años arrastrándolos por tribunales penales y reviviendo este trauma una y otra vez. Solo quiero tener a mi bebé en paz y comenzar una nueva vida. Desmond permaneció en silencio durante un largo momento. Está bien. Respeto tu decisión, Serafina. Pero debes saber algo. Guardaré ese vídeo en mi bóveda cifrada más segura. Si alguna vez, y quiero decir alguna vez, intenta volver a atacarte, tenemos suficiente munición para destruir su vida desde la órbita. Gracias. Déjame descansar ahora. Colgué y me recosté, contemplando el horizonte de Manhattan a través de la ventana del hospital. La tarde estaba desapareciendo, tiñendo las nubes con impresionantes tonos ámbar y carmesí. Coloqué una mano sobre mi vientre. Y como si hubiera sentido mi contacto, el bebé se movió suavemente dentro de mí, como un pequeño pez nadando en el agua. Una sonrisa auténtica apareció en mi rostro. Y mientras sonreía,
Unas lágrimas cálidas finalmente rodaron por mis mejillas. No eran lágrimas de dolor ni de desesperación. Eran lágrimas de una libertad absoluta y profunda. Una semana después, me dieron el alta. Desmond me recogió y me llevó directamente al nuevo apartamento que había seleccionado personalmente para mí en Carroll Gardens, Brooklyn. Era un apartamento de 2 dormitorios bañado por el sol, con una cocina de concepto abierto y enormes ventanales orientados al sur. Había un concurrido mercado de agricultores a 2 calles de distancia 2 veces por semana y el metro estaba a pocos minutos caminando. El alquiler era razonable y Desmond había negociado el pago de 1 año completo por adelantado con los fondos del acuerdo. Me quedé de pie en el centro del salón, asimilándolo todo. La asistente legal de Desmond había preparado unos muebles sencillos y elegantes. Un cómodo sofá de lino. Una mesa de comedor de roble claro. Una enorme y confortable cama en el dormitorio principal. Y un sólido escritorio de madera con un MacBook Pro completamente nuevo. Un regalo de bienvenida del bufete, dijo Desmond mientras conectaba el cargador del portátil. Nunca olvides la brillante abogada que eres, Serafina. Lo miré profundamente conmovida. Desmond, ¿por qué me has ayudado tanto? Sonrió cálidamente. Porque eres Serafina Thorne. Porque recuerdo a la chica más inteligente de nuestra clase de Derecho en Columbia, cuyo brillante futuro fue descarrilado por el enorme ego de Alaric Sterling. No puedo devolverte esos 5 años, pero puedo ayudarte a recuperar tu poder. Además, mi parte de esos $3 millones mantendrá muy contentos a mis socios durante mucho tiempo. Ambos estallamos en carcajadas. Era mi primera risa auténtica y libre de preocupaciones en meses. Después de que Desmond se marchara, me senté en el nuevo escritorio y encendí el portátil. Al contemplar la pantalla vacía del escritorio, sentí la exquisita emoción de una página en blanco esperando ser escrita. Los 5 años de infierno matrimonial ya no eran más que una pesadilla que se desvanecía. Creé una nueva dirección de correo profesional y comencé a redactar mi currículum. Serafina Thorne, 32 años, Juris Doctor, Facultad de Derecho de Columbia, asistente legal federal, Distrito Sur de Nueva York, 5 años de gestión independiente de crisis. No era una mentira. Durante 5 años había practicado el arte diario de la paciencia extrema, la guerra psicológica y la resistencia mental frente a la adversidad absoluta. Había aprendido a descifrar las intenciones de manipuladores expertos, proteger mis intereses fundamentales y levantarme de las cenizas de una traición total. Era una educación que ninguna universidad de la Ivy League podría enseñar jamás. Envié mi primera tanda de solicitudes a los principales bufetes boutique especializados en litigios de Manhattan. Cerré el portátil y salí al pequeño balcón. Una fresca brisa otoñal acarició mi rostro. Al otro lado de la calle, las ventanas de las casas de piedra rojiza de Brooklyn se iluminaban una por una contra el cielo nocturno. Detrás de cada cristal había un destino humano. El mío acababa de comenzar. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número que no tenía guardado. Serafina, soy Rowan. El FBI y la SEC allanaron la casa de Alaric al amanecer. Lo han acusado de fraude electrónico, evasión fiscal masiva y transferencia fraudulenta de activos. Las cuentas de Sterling Holdings están congeladas. La empresa se está declarando en bancarrota bajo el capítulo 11. ¿Estás feliz ahora? Leí el mensaje sin sentir el menor estremecimiento de emoción. Alaric estaba tras las rejas. El imperio Sterling se estaba derrumbando bajo el peso de su propia arrogancia y sus fraudes. Rowan pensaba que yo disfrutaría de la venganza, pero no sentía ni alegría ni tristeza. Solo sentía paz. Aquel hombre, aquel matrimonio tóxico y aquellas mentiras destructivas habían sido borrados permanentemente de mi mundo. Eliminé el mensaje y bloqueé definitivamente el número de Rowan. Regresé a mi cálido apartamento, me di una ducha caliente y me metí entre las sábanas limpias y frescas. Coloqué suavemente ambas manos sobre mi vientre. El bebé dio una pequeña patada rítmica contra mi palma. Buenas noches, mi tesoro, susurré en la silenciosa oscuridad de mi nuevo dormitorio. Mamá te ama con todo su corazón.